Buenos días, ¿cómo están? Perfecto. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿qué tal? Aula 48. Hoy estamos 16 de marzo, martes 16 de marzo, 15 de la mañana. Bueno, estamos en la semana 14. Vamos a continuar con historia del Perú, sobre todo porque es importante en realidad analizar cómo va a terminar el siglo XIX para el Perú y cómo va a entrar en un proceso de cambio necesario, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Vilma, Yulimar, Sol de Belén, Fabia. Buenos días a todos y todas en general. Les decía que hay que recordar un poquito de lo que estuvimos viendo la semana pasada, que fue la guerra contra Chile. Bueno, sin dejar también de recordar que, bueno, todo por lo que estuvo pasando el Perú, en las primeras décadas del Perú independiente, ¿no? Y como yo más bien les decía que parecía que este proceso, pues en que va a entrar el Perú luego del conflicto con Chile, tenía algunas semejanzas a nivel, por ejemplo, económico, ¿no? Porque vamos, bueno, luego de la guerra con Chile, si analizamos un poco, además de los daños materiales que pueden ser incalculables, hay que mencionar pues que se han agotado las reservas financieras, los capitales han fugado definitivamente, ¿no? Hay deudas pendientes. Esto recuerden porque es importante, ¿ya? O sea, hoy nos toca ver algunas decisiones controversiales como la firma del contrato Grace, por ejemplo, en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Pero siempre hay que tenerlo en un contexto, ¿no? Sí, es bueno tener allí ese nacionalismo a tope a veces cuando hablamos de historia del Perú, pero también hay que siempre analizar las decisiones políticas en un contexto, ¿no? Por ejemplo, lo del contrato Grace definitivamente es polémico, fue polémico en su tiempo, tuvo que disolverse el Congreso incluso para que pueda ser, bueno, finalmente tuvo pues que Cáceres disolver el Congreso para que se acepte porque había una posición incluso desde parte del gobierno, porque ya saben pues que normalmente el contrato Grace se ve como la cesión, bueno, que fue definitivamente la cesión de recursos naturales, además también la cesión de los ferrocarriles, pero a cambio del pago de la deuda externa, ¿no? Recordemos que, también la clase pasada, el civilismo el civilismo tenía un proyecto muy ambicioso que no va a poder desarrollar porque el civilismo se encuentra pues con, bueno, el momento más crítico, no solo es la caída del precio del guano, sino también es que se había vivido un endeudamiento bélico, un endeudamiento, bueno, por la política ferrocarrilera también, con todos estos ingresos del guano sumado a la crisis internacional. Entonces el Perú definitivamente, este proyecto, les decía, de los civilistas, no se va a poder llevar a cabo y lo peor es que el Perú se va a declarar en bancarrota, no va a poder pagar su deuda externa. Entonces recuerden, ya, o sea, eso lo venimos jalando desde el primer civilismo, se va a volver más grave, sobre todo en el gobierno de María Ignacio Prado, y se agrava aún más esta situación con todos los gastos de la guerra contra Chile, ¿no? Entonces, les decía, así rapidito nada más, recordemos pues también que además la guerra con Chile significó la pérdida de el salitre, ¿no? El salitre también estaba comenzando a ser explotado cerca de los 60s. También recuerda pues que este conflicto con Chile nos va a generar también tensiones a lo largo de todo este periodo de posguerra, porque, bueno, el Tratado de Ancón cede, además de Tarapacá. Lo que pasa es con el tema de Tarapacá, es como que pareciera que ni el Perú, o sea, parecía que tanto el Perú ni tampoco Chile tenía duda en que Tarapacá le pertenecía a Chile prácticamente luego de haberlo invadido, ¿no? Durante la guerra. Pero el tema, la controversia siempre fue entre Tacna y Arica, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver cómo los gobiernos, por ejemplo, han ido dejando de lado eso o en todo caso fueron movilizando este acuerdo para de una vez llegar a la decisión del plebiscito, ¿no? Cómo era, incluso el mismo discurso en el Politeama, no se habían escuchado pues de González Prada, el mismo discurso en el Politeama se lee, era en un evento para recaudar fondos, ¿no? O sea, era un evento para recaudar fondos para la compensación económica que tendría que dar el Perú si se hacía el plebiscito con Chile, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan es que este tema se va a dar largas, el tema de Tacna y Arica, y va a ocurrir a la par el proceso de chilenización, que no era otra cosa que, bueno, Chile comenzando a perseguir a estos ariqueños,
tacneños, sobre todo ariqueños, ¿no? Porque ahí es muy bastante fuerte en Chile, bueno, en Tacna y Arica en realidad, es fuerte esta chilenización, que era, por ejemplo, bueno, a ver, por ejemplo, si se enseñaba historia, geografía del Perú, primero se prohibía, ¿no? Luego, si los profesores seguían enseñando, ya, se sacaba a los profes, se cerraba las escuelas. Incluso también recuerdo hay un grupo de sacerdotes que se le prohibió bautizar a los peruanos que nacían en Tacna y Arica como peruanos, sino más bien se le pedía que los bauticen como chilenos, ¿no? Entonces, les decía, era una prohibición económica, era una persecución también política, cualquier persona que quería, pues, ser nacionalista, utilizar la bandera peruana en esos territorios, y sobre todo es fuerte en Arica, les digo, porque finalmente, pues, Arica va a ser el territorio que no va a reincorporarse al Perú, sino solo Tacna, ¿no? Entonces les decía, ahí hay un tema inconcluso que va a jalarse y va a estar dándose largas, largas, largas. Vamos a verlo en todos los gobiernos que nos toque analizar el día de hoy, que es el tema de Tacna y Arica, ¿no? Y que finalmente se va a solucionar, como les decía, no de una manera favorable para el Perú en la época de Leguía, ¿no? Entonces Leguía también es un personaje controversial, ya nos dedicaremos de él en la última parte de la clase, pero les decía que también la controversia, además de su dictadura civil, etcétera, etcétera, es el tema de los límites, que también va a ser otro problema, ¿no? O sea, ya les había dicho que durante el primer militarismo ya habíamos tenido problemas. Existieron algunos intentos, como en el caso de Castilla, por ejemplo, ¿no? De sellar algunas fronteras, pero les comenté también que esos tratados llegan a ser solo antecedentes porque no logran ratificarse muchas veces por el Congreso. Hoy sí, en el PPT vamos a tener ahí justo dos momentos donde vas a ver los mapas bastante claros de las fronteras para entender pues cómo al menos en el periodo que nos toca ver hoy se van a sellar las fronteras pues con Bolivia, con Brasil, con Colombia también se va a ceder territorio, y justo ese tiene que ver también, ese conflicto tiene que ver mucho con el Leguía, y más adelante va a tener que ver también pues con este golpe de Estado que finalmente va a terminar con el tercer periodo de Leguía. ¿Ya? Bueno, con Ecuador sí queda pues inconcluso, lo vamos a ver todavía más adelante en la guerra del 40 y más adelante incluso también en la época de Fujimori, ¿no? Pero bueno, les decía que son muy útiles estos nombres que pone Basadre. La reconstrucción nacional es el periodo, vamos a comenzar una vez, es el periodo, como puedes ver, pues, cronológicamente, de 1883, estamos hablando de el fin, ¿no? El final de la ocupación, aunque podríamos jalar un poco a 1884, que sería lo del Tratado de Ancón, y cómo comienza, les decía, este proceso, ¿no? ¿Cómo se va a recuperar ahora el Perú después de la ocupación chilena? Es que eso significa, ¿no? La reconstrucción nacional. No solo va a ser reconstruir en este periodo posterior de, ¿no? Posguerra, no solo va a ser reconstruir la infraestructura, ¿no? Que si recordamos la defensa, bueno, la terrible y el fracaso de la defensa de Lima, que va a llevar pues a la destrucción de parte de Chorrillos, ¿no? Los ataques, les decía, el trauma de la guerra con Chile es que llegó a la capital. Y no solo llegó, sino que se quedó ocupando el chileno mucho tiempo, y también es un golpe moral por todo lo que va a pasar, ¿no? Justo nos toca ver hoy día que en los primeros meses nada más de gobierno de Miguel Iglesias va a comenzar la reapertura de diferentes instituciones culturales que van a entrar en receso justo por la guerra, ¿no? Y una de ellas es, pues, fue otra Universidad San Marcos que entra en un receso porque muchos, incluso sanmarquinos, van a participar como la reserva, o también van a perder incluso la vida en la defensa de Lima, ¿no? Que fue una defensa improvisada, terrible, pero bueno, ¿no? Algunos mencionan que si no hubiera estado Piérola, ni siquiera hubiera existido defensa quizás, ¿no? Bueno, incluso la población civil también, bueno, los vecinos tuvieron que apoyar también la defensa de Lima, básicamente, ¿no? Entonces, no se olviden también, eso creo que no lo vimos la vez pasada porque todo fue muy rápido, pero sí está en tu separata, que mientras fracasaba la defensa en Lima, en las costas se estaba desarrollando pues lo que fue la expedición Lynch, ¿no? Patricio Lynch, una figura también controversial incluso para algunos chilenos, bueno, buscando pues presionar a la población peruana para que una vez firme la paz, concesión territorial, pueda comenzar a cobrar cupos, a atacar, pues a saquear, a destruir las diferentes haciendas costeñas, que para esa época, ¿no? Bueno, se había activado una vez más la producción y era una manera pues de, como les digo, cobrar cupos, o sea, generar financiamiento y también de presionar al aparato productivo
peruano, ¿no? Entonces le decía, no solo la reconstrucción nacional, no solo va a buscar eso, ¿no? Reconstruir la infraestructura, sino también va a buscar resurgir económicamente, recuperar la economía, la política también, e incluso la sociedad, ¿no? Hay un gran problema social que se arrastra desde la independencia y bueno, y por eso es que en la página número 1 de tu separata tienes a estos personajes, ¿no? Bueno, está Ricardo Palma, que a Ricardo Palma creo que quizás saben pues del cole, que tenía este apelativo del bibliotecario mendigo, porque dentro de las instituciones que fue saqueada, atacada por los chilenos, estuvo la Biblioteca Nacional, y luego, incluso al verse afectado, ¿no? También por su propia biblioteca que tenía Ricardo Palma en su casa de Miraflores, es que él va a estar encargado, pues, de la labor de, y por eso viene su apelativo del bibliotecario mendigo, de buscar donaciones y de recuperar los fondos de la biblioteca que habían sido saqueados por los chilenos, ¿no? Pero les decía que sobre todo hay dos personajes importantes, que por un lado está Manuel González Prada y por otro lado está pues Clorinda Mato de Turner, que en el caso de Manuel González Prada, siempre vas a ver algún fragmento en esta separata, en las antiguas, que mencione a González Prada, porque González Prada, y hasta ahora muchas veces quieren utilizar pues un poco ahí parafraseando cómo cerraba él este discurso en el Politeama. El discurso en el Politeama, que va a ser leído pues por el pupilo de González Prada, es un discurso que más bien, bueno, encarna una crítica a las malas decisiones políticas, a la clase política que no existe prácticamente, que no ha querido hacerse cargo, o vamos a decir, como él dice, ¿no? Esa vieja forma de hacer política, ¿no? Por eso es que más bien dice, pues, que deben ser estas generaciones ya desplazadas por una nueva generación, ¿no? Los jóvenes a la obra, básicamente. Entonces, también González Prada, y por eso es que hay un fragmento en la página número 1 de tu separata, y por eso también está Clorinda Mato de Torno al costado, es el tema del indígena, ¿ya? Les decía yo que cuando comenzaba el Perú independiente, la mayoría era indígena, 900.000, y lamentablemente el indígena siempre fue visto y va a seguir visto durante estas décadas como, bueno, contribución personal, ¿no? Y pongámosle el tributo para generar ingresos bueno, para el gasto público, ¿no? Para el Estado. Hay muchos indígenas, entonces hay que utilizarlos como mano de obra, ¿no? O sea, les digo, esto se va a seguir repitiendo, ¿no? Acuérdate lo que hemos visto de la época de Castilla, ya no va a haber esclavos, muchos culíes que también se habían incluso sumado, bueno, les digo, no había mucho tiempo para hablar de esto, pero muchos culíes que incluso se habían sumado a las fuerzas chilenas, y acá no hay un tema de traición, ¿no? Ya les mencioné que los culíes incluso a veces estaban en, en condiciones de semi-esclavitud, muchos eran enganchados, hoy nos toca también hablar un poco del enganche otra vez para la población indígena, y muchos que lograron, a pesar de todo, terminar con su contrato, ya van a abandonar las haciendas, ¿no? Les decía que muchos durante la guerra con Chile van a sumarse, incluso los chilenos, porque quieren escapar de las condiciones en que viven aquí en el Perú, y muchos otros van a terminar después de asentarse en lo que es la zona urbana. Entonces, otra vez se va a necesitar del indígena, y por eso es que regresando a González Prada, y también a Clorinda Mato, que ya la vemos sobre todo para el principio del siglo XX como una de las precursoras de lo que va a ser el indigenismo. Por eso les decía, hablemos de González Prada también, porque González Prada dentro de su crítica también pues está fuerte esta postura de que el gran problema del indígena es que no, o sea, que se le ha mantenido excluido, y lo peor de todo es que no ha sido educado, ¿no? Porque quizás la educación hubiera sido ese medio para que pudiera participar o en la política. O sea, lo que quiero que entiendas es que regresa el indígena en estas décadas, ¿ya? Y con más fuerza, y como les digo, el indigenismo va a permitir que intelectuales, o sea, que ya no solo esté en la literatura el indígena, sino que también al menos busque ingresar en la política del tema indígena, ¿ya? No el indígena, lamentablemente no, sobre todo vamos a ver que va a haber reformas electorales que más bien cada vez excluyen más a los indígenas, pero es importante que el tema indígena, va a preocupar a los intelectuales, ¿ya? Por ejemplo, Pedro Zullen va a estar allí junto a un grupo pues, de sanmarquinos, de intelectuales sanmarquinos también, denunciando diferentes provincias bueno, los abusos, ¿no? Los abusos a los indígenas. Pero tengamos en cuenta eso también, ¿ya? Que la crítica de González Prada habla del indígena, de cómo se lo ha excluido, pero también es una crítica así fuerte a la vieja forma de hacer política
que no ha servido en realidad, y sobre todo, pues, él ha participado en la defensa de Lima y ha visto, pues, ¿no? Las terribles decisiones también militares incluso, ¿no? Entonces, bueno. Otro personaje también relevante para esta época, justo para esta época ahí nomás de posguerra con Chile es Daniel Alcides Carrión, ¿no? Bueno, Daniel Alcides Carrión, estaba estudiando su último año de medicina, ¿no? Y conocemos que la llamada fiebre de la orolla, que se pensaba que era pues distinta, ¿no? A esta verruga peruana, finalmente, justo en este contexto de pandemia, recordemos el sacrificio, ¿no? La iniciativa, sobre todo, de Carrión de inocularse la enfermedad y descubrir que era la misma variedad, la misma cepa finalmente, y bueno, poder analizar el proceso de la enfermedad en su cuerpo. Entonces, tenemos acá, como les digo, personajes importantes, interesantes, pero también es una época donde el Perú tiene que buscar resurgir económica, política y socialmente. Entonces les decía, la reconstrucción nacional, que también es un término, ¿ya? Por Basadre, pues va de 1883 hasta 1899, ¿ya? Pero ojo, dentro de esta reconstrucción nacional, que ya les dije, su mismo nombre lo dice, reconstruir, que el Perú se recupere económicamente, políticamente, luego de la guerra con Chile, dentro tiene dos subperiodos. El segundo militarismo, profe, otra vez militares, sí, ¿te acuerdas que les decía que Basadre le llamaba el militarismo después de la derrota? Porque después con Chile. ¿Tiene características similares, profe? Sí, otra vez retornan los caudillos militares. Si tú dirás, profe, ¿los caudillos de dónde, no? O sea, la vez pasada eran de la independencia. ¿Ahora de dónde? Bueno, los que participaron en la guerra con Chile, ¿ya? Si no tenemos Ugarte, si no tenemos Bolognesi, si no tenemos eh, Graus, bueno, nos quedan Iglesias y también Cáceres, ¿no? Profe, otra vez, entonces, en este segundo militarismo va a haber inestabilidad política. Sí, porque mientras haya caudillos, ¿ya? Van a mover a sus fuerzas particulares cada uno de ellos, se van a enfrentar en guerras civiles. Entonces, ¿ya? Vamos a tener dos grandes guerras civiles en esta reconstrucción nacional también, ¿no? Bueno, entonces, esta reconstrucción nacional, si los analizamos desde el punto de vista político, primero habría un proceso, ¿no? Llamado segundo militarismo. Ojo, todo va dentro de la reconstrucción nacional, porque el Perú se está recuperando, ¿ya? Pero si vemos ahí un poquito estas subetapas desde el punto de vista político, caudillaje otra vez, ¿ya? Caudillismo otra vez, y luego hay un gobierno muy interesante que algunos autores lo quieren poner dentro del segundo militarismo, otros lo quieren poner dentro de la República Aristocrática, que es el periodo que sigue a la reconstrucción, pero en realidad el acuerdo de la mayoría de historiadores es que el gobierno de Nicolás de Piérola, el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, es un gobierno, algunos le dicen incluso bisagra, es decir, es un gobierno puente, ¿ya? O sea, si analizas a Piérola, Piérola será un caudillo, pero él no es militar, él es civil, entonces no podemos ponerlo dentro del segundo militarismo, ¿no? Dentro de la reconstrucción sí, porque su segundo gobierno es muy importante, sobre todo para organizar las finanzas, incluso para organizar el ejército. Es importante, ¿ya? Tampoco lo podemos poner dentro de la República Aristocrática porque si bien Piero va a tener una alianza con los civiles, él tiene su propia postura, ¿ya? De oposición casi siempre, ¿no? O sea, se va a aliar, pero luego también va a ser de oposición, y esa es la clásica también de Piero, que desde siempre ha estado en oposición, acuérdate, pues también en plena guerra con Chile contra Prado y todo ello, ¿no? Bueno, entonces, mejor tengámoslos como un gobierno puente, ¿ya? Dentro, eso sí, de la reconstrucción nacional, eso sí, sobre todo su gobierno es relevante, muy importante para comenzar, vamos a decir, parados el siglo XX, definitivamente. Y mejor es eso, ¿ya? Mejor tengámoslos como un gobierno puente, ¿ya? Dentro de la reconstrucción, pero no pertenece pues ni al militarismo ni a la República Aristocrática. De él es un gobierno peculiar, que vamos a ver también en un instante. Entonces, comencemos de una vez. A ver, vamos por partes. Características generales, ¿no? El segundo militarismo, profe. A ver, ya hemos mencionado que es el retorno a los caudillos. En este caso, ¿quiénes van a ser? Miguel Iglesias y Cáceres. ¿Se van a enfrentar? Sí, porque si recordamos, Miguel Iglesias ha estado, obvio, Miguel Iglesias ha estado en un principio defendiendo durante la guerra con Chile, pero yo les mencioné algo. Luego de este ataque a las haciendas de la expedición Lynch,
sumado a la terrible, destructiva defensa de Lima, la suerte ya estaba echada, como se dice, la guerra ya se había perdido. Cuando vemos la defensa de la Breña, esta resistencia andina de las montoneras, pues lideradas por el llamado Taita Cáceres, ayacuchano, él que en verdad tiene un liderazgo interesante porque no es un hombre ni del norte, no es un hombre tampoco ni del sur, sino sobre todo es un hombre, como dicen, de adentro, ¿no? Aparte que hablaba quechua, en fin, o sea, su liderazgo es innegable y por eso es también que va a llegar al poder. Pero les decía que en ese momento, donde Iglesias, al parecer, algunos dicen, la traición de Iglesias, mientras otros más bien dicen, no, Iglesias buscaba de una vez la paz, porque ya eran muchos años, pero lo que aquí a ustedes les debe quedar súper claro, como les decía la semana pasada, es que la guerra ya está perdida, ¿ya? Cuando comienza la resistencia en la sierra. Lo que está luchando Cáceres es la firma de la paz sin cesión territorial. Por eso les decía que también va a estar Francisco García Calderón, que por un momento Chile piensa que va a respetar lo que ellos buscan, pero finalmente lo que él quería es que Estados Unidos sea el mediador, por eso exiliado García Calderón. Y finalmente va a estar pues acá como presidente Elizardo Montero, que muchos no hablan de él cuando ha estado desde prácticamente pues el 81, luego García Calderón hasta el 83, porque más se habla de la resistencia de la Breña, justo, incluso para muchos autores chilenos, en muchos libros de Chile, así como para nosotros Tacna y Arica es bastante relevante, o sea, la campaña del sur, para los chilenos es bastante relevante toda la defensa que ha tenido en el interior del país durante la resistencia de la Breña, pero acá algo que debe quedar claro es que se está peleando sobre las condiciones de la paz durante esos años, ¿ya? Pero Miguel Iglesias, que si bien ha estado defendiendo, obvio, enfrentándose a Chile, luego más bien, ¿no? En Cajamarca, con su manifiesto del Montán y todo ello, deja claro que hay un sector que va a apoyarlo, y un sector que va a cobijarse bajo su liderazgo, que más bien pide la paz ahora, ¿no? Que ya ha sangrado mucho el país, la nación, y por eso es que finalmente Chile va a apoyar a Iglesias y acaba de comenzar un enfrentamiento, pues, directamente con Cáceres, ¿no? ¿Cuál es el problema también con Cáceres, profe? Yo veo victoria, victoria tras victoria. ¿Cuál es el tema, sobre todo, Huamachuco, ¿no? En Huamachuco, es verdad, Cáceres gana, o sea, el Perú gana en Huamachuco. El problema es que cuando gana esta batalla y que los chilenos están a punto de retirarse, los chilenos se dan cuenta que pues los peruanos ya no tienen, o sea, ya no tienen más balas. O sea, estoy hablando que defendieron, ganaron, pero cuando justo los chilenos van a retirarse se dan cuenta que ya no tienen más municiones los peruanos y ahí los chilenos contraatacan y por eso es tan desastroso Huamachuco finalmente, ¿no? Sabes que ahí también lo toman preso pues a Leoncio Prado, que lo van a fusilar más adelante. Entonces, allí más bien se queda demostrado y Iglesias se reafirma en su posición de que el Perú no tiene cómo defenderse, ¿ya? Entonces, va a haber un sector que va a apoyar a Miguel Iglesias, ¿no? Que incluso por allí, no sé si has visto, pues que a Iglesias lo van a denominar algo así como el presidente regenerador del Perú, ¿no? Entonces finalmente les digo, toda esta gente que estaba cansada de la guerra, pero que también veía que sus negocios estaban afectados, ¿no? O sea, finalmente toda esa gente se va a plegar con Miguel Iglesias, ¿no? Y por otro lado van a haber personas, ¿no? Que se van a plegar bajo liderazgo más bien de Cáceres. Por eso que acá les digo, al haber dos líderes, al haber otra vez dos caudillos que van a movilizar a la población y van a haber enfrentamientos, estamos ante una guerra civil, ¿no? La guerra civil que va de 1884 a 1885, que es Iglesias versus Cáceres, ¿no? Los héroes del Montán, como le decían, versus los héroes de la Breña, ¿no? Los rojos, que son los caceristas, versus los azules, ¿ya? Así, hasta te he dicho las tres maneras como suele conocerse esta guerra civil, ¿no? Que finalmente la va a ganar Cáceres en la llamada Guaripampeada, que no fue otra cosa que una estrategia para engañar a la gente de Iglesias, ¿no? Finalmente parecía que se retiraban, pero dan la vuelta, los atacan, los despojan de sus ropas a la gente de Iglesias, los caceristas se ponen esta ropa de la gente de Iglesias y finalmente ingresan a Lima y se piensa pues que Iglesias ganó, pero en realidad es la gente de Cáceres, entonces a Iglesias no le queda otra cosa que renunciar al poder y formar pues una junta, ¿no? Que es un gobierno provisional de Antonio Arenas que va a convocar elecciones donde el único candidato va a ser Cáceres, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a eso, sigamos con esto,
Entonces, que les quede bien claro que retorna el caudillismo, retornan las guerras civiles. Ya te imaginas, pues, profe, ¿qué pasó con el primer partido político moderno del Perú? ¿Qué pasó con el Partido Civil? Bueno, el Partido Civil va a ser el chivo expiatorio, ¿no? El Partido Civil va a ser el gran culpable de arrastrarnos a la guerra. Entonces, el Partido Civil va a entrar en crisis, pero no te preocupes que ya el Partido Civil se va a recuperar y vamos a verlo más adelante, pues, aliado con Piérola, ¿no? También hay que mencionar que van a surgir nuevos partidos políticos que lamentablemente no van a tener gran incidencia, no van a tener gran influencia en la política, ¿no? Por un lado está el Partido Constitucional, recién ahí nomás creado para las elecciones, que es el partido también conocido como cacerista, ¿ya? El Partido Constitucional solo tiene incidencia pues para que Cáceres gane las elecciones estas, luego de que Miguel Iglesias renuncie, y más adelante va a tener importancia cuando Cáceres, ya bien anciano, regrese para apoyar la candidatura de Leguía, ¿ya? Y de ahí muere el Partido Constitucional. El Partido Demócrata es el partido de Nicolás de Piérola, ¿ya? Así que tenlo ahí un ratito porque más adelante se va a liar con los civiles para que Piérola llegue al poder. El Partido Liberal, que a mí particularmente, que la primera vez que leí sobre él, pues, no sé, me sonaba súper interesante, ¿no? Partido Liberal en el Perú, pero nada que ver pues con el liberalismo que hemos visto definitivamente. Hay por allí una rebelión, ¿no? Por su líder que es Durán, pero no tiene relevancia y es de corta duración, ¿no? Más bien tenemos la participación de González Prada, ¿no? Va a haber pues la Unión Nacional, que es el partido que se forma alrededor de González Prada. Digo que se forma alrededor de González Prada porque bueno, por las ideas, por la gente que lo seguía, pero no es que González Prada también haya tenido mucho interés en que este partido tenga posteridad, ¿no? O sea, incluso también criticaba a muchos que formaban parte de este partido. Además, cuando él se va a Europa a terminar, pues, vamos a decir, sus estudios, su formación, el partido queda sin liderazgo y también el partido tiene corta duración. Pero es interesante cómo este partido Unión Nacional, en el momento en que estaba y por las críticas que hace González Prada, el partido Unión Nacional de González Prada prácticamente es reconocido como de extrema izquierda, ¿ya? O sea, te lo comento para que sepas que por la crítica y por las ideas de González Prada, que muchas veces te habrán mencionado en literatura, incluso pues tiene mucha influencia pues anarquista, ¿no? Pues era un partido casi de extrema izquierda para este tiempo, pero les digo, no tiene, o sea, no dura mucho tiempo, no tiene mucha relevancia tampoco política porque prácticamente va a terminar desmembrándose luego que González Prada pues vaya a Europa, ¿no? Bueno, crisis económica ya se los he mencionado, muchas sublevaciones populares, esto sí, sobre todo es por el tema pendiente del indígena, que ya sabes que siempre es el caserito de contribución personal, de los llamados también trabajos de la República, ¿no? Que no son otra cosa que trabajos comunales para reconstruir y quienes van a ser utilizados como mano de obra, pues los indígenas, ¿ok? Bueno, entonces, más o menos ya les he hablado bastante del contexto, igual cualquier pregunta tienen por ahí el chat, y hablemos ahora de otras acciones, ¿no? Que se produjeron durante el gobierno de Miguel Iglesias. Le decía entonces que luego del manifiesto del Montán, los chilenos van a apoyar Iglesias, también sector pues, la sociedad peruana va a seguir bajo el liderazgo de Iglesias, ¿no? Lo primero que va a hacer Iglesias es, les decía, reaperturar muchas instituciones que habían entrado pues en los llamados recesos, como se dice, ¿no? El Colegio Guadalupe, la Universidad de San Marcos, y lo de la biblioteca, sobre todo, no te lo olvides con esta labor titánica de su director Ricardo Palma, ¿no? Por recuperar sobre todo los fondos a partir de donaciones, básicamente. Ya sabes, la crisis va a hacer que una vez más se reactive la contribución personal, que es el tributo indígena, solo que acá está en su fase ya 3.0, ¿no? Mutado de muchas maneras, pero finalmente es lo mismo, el indígena que tiene que pagar tributo. Y también se le suma los trabajos de la República, que son trabajos comunales, sin salario, obviamente, ¿no? Esto va a hacer que hayan diferentes rebeliones, ¿no? Así con todo su nombre, rebeliones antifiscales, rebeliones antifeudales, como por ejemplo la rebelión de Atusparia, que es un alcalde de indios que finalmente va a organizar, bueno, va a liderar diferentes levantamientos en las provincias de
Ancash, ¿no? Y va a tener su punto más fuerte de concentración en lo que es Huaraz, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que estos levantamientos son así, ¿no? Antifiscales, sobre todo por la imposición de nuevos impuestos, ¿no? Ya les dije que va a verse enfrascado Iglesias, ¿no? En esta guerra civil con Cáceres, que finalmente gana Cáceres en esta estrategia militar conocida como la Guaripampeada, que Guaripampa es este lugar que está pues en Jauja, en Junín, y esto le permite a Cáceres desplazar Iglesias y poder ser el candidato único para las elecciones. Luego, no olvidar de este gobierno provisional que convoca elecciones de Antonio Arenas, ¿ya? También hay una cosilla que hay que mencionar, sobre todo porque nos toca hablar del primer gobierno de Cáceres. Esta cosilla es el llamado billete fiscal. A ver, también no nos queda mucho tiempo para hablar de toda la historia, de las monedas aquí en el Perú, pero hay que entender algo bien sencillo. Desde la época del virreinato siempre se le va a dar, y sobre todo en la época pues, de los primeros años de la República, la gente tenía más, vamos a decir, confiaba más o prefería más la moneda metálica, ¿ya? Sobre todo porque tiene, pues, o sea, primero porque la moneda está hecha de plata, de oro, así que es importante su valor residida, sobre todo, pues, en la concentración que tenga del metal, ¿no? Luego aparece, por ejemplo, esta moneda feble, que por ahí vas a ver, que es una moneda que tiene menos metal, que no le gusta mucho a la gente y que sobre todo circulaba mucho pues, en Bolivia y todo ello, ¿no? Pero luego aparece algo, que es el papel moneda. No como lo conocemos actualmente, porque sabes que siempre se busca, pues que, o sea, en un principio la moneda tenía, como les digo, estaba compuesta del metal y aparte tenía pues su respaldo en metálico, ¿ya? Pero, ¿cuál es el chiste con el billete fiscal? ¿Y por qué lo vamos a ver aquí? Algunos autores incluso hablan del repudio al billete fiscal durante primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Lo que pasa es que el billete fiscal no tiene su respaldo en oro, tienen su respaldo, ¿cómo decirlo así? Su respaldo en la confianza. Profe, ¿qué significa eso? El Estado va a emitir billetes, repito, que no tienen su respaldo en metálico, ¿ya? Sino tienen el respaldo en la palabra del gobierno, en que en el futuro se va a devolver, ¿no? O sea, es que es así funciona un poco el billete fiscal. Tiene su valor reside en la confianza que uno tenga del Estado, que en este caso es, oye, me das este préstamo, te doy billete fiscal, y más adelante, cuando el gobierno se encuentra estable, este, vamos a intercambiarte, vamos a pagarte ese billete fiscal, ¿ya? Lamentablemente, ese billete fiscal comenzó a abundar mucho durante la guerra con Chile. Fue utilizado, como les digo, para pagar pues estos préstamos de vecinos, de personales, ¿no? Internos. O sea, lo que quiero decirte es que este billete fiscal lo que va a hacer es sumar a la deuda interna del Perú. ¿Por qué? Porque, repito, o sea, los particulares, vecinos, gente pues con riqueza, hace préstamos, ¿ya? Se le paga con el billete fiscal y a futuro, ¿ya? A futuro este billete fiscal. Ya te imaginas que mucha gente no quiere tener el billete fiscal, pues si comienza a venderlo, a baratearlo, ya sabes que eso a la larga, además de deuda interna, genera inflación, ¿no? Entonces, esto va a ser un problema porque va a seguir emitiéndose y circulando el billete fiscal durante la época de Iglesias. Por eso es que Cáceres, ya una vez comencemos, el primer gobierno de Cáceres se caracteriza porque, a ver, Cáceres pone el punto sobre las sillas, como se dice, ¿no? Cáceres tiene dos ideas bien grandes, bien claras. La primera es que el Perú tiene dentro de su agenda la recuperación económica, entonces tiene que haber una reforma de impuestos y tiene que haber sobre todo, tiene que analizar cuáles son los problemas, o sea, por dónde se está chorreando lo poco o nada que tiene el Perú y ahí tiene que ponerse el parche. Entonces, por ejemplo, Cáceres se da cuenta que la deuda interna está así también, pues, en cifras enormes y sobre todo es por el billete fiscal. Entonces, ¿qué va a decidir Cáceres? La desaparición del billete fiscal, incluso la incineración, o sea, sale de circulación, ya no vale, ¿no? Se va a quemar incluso más adelante lo que es el billete fiscal y esto va a generarle mucha oposición a Cáceres porque había gente que tenía su negocio de ir por ahí revendiendo el billete fiscal y también había gente que la fortuna que tenía era en base al billete fiscal, así que quiero que tengas en cuenta esto, que la decisión de desaparecer el billete fiscal es sobre todo por la inflación que estaba generando, por eso es que más bien se crea el sol de plata, ¿ok? O sea,
este, el regreso a la plata, como te digo. O sea, quiero que entiendas eso, ¿ya? ¿Ya? Se deja de lado lo que es el billete fiscal. Sobre todo, no tengo acá tiempo para hacerte toda una clase de los billetes y monedas, pero ten en cuenta eso. Una cosa es cuando tiene su respaldo en metálico o incluso está hecho de metálico, y otra cosa es el moneda y sobre todo el billete fiscal, que es fiduciario, o sea, es simplemente la palabra del Estado se encuentra ahí, ¿ya? Ok. Entonces, eso. Por eso vas a ver el repudio del billete fiscal durante el primer gobierno de Cáceres, porque Cáceres quiere, pues, parchar eso, ¿no? Sabe que por ahí, pero también de ahí también se baja y se gana algunos enemigos, efectivamente, ¿no? También esta decisión de recuperar económicamente y sobre todo de ponerle parche a esa deuda, ya está la deuda interna. El billete fiscal es para ponerle parche a la deuda interna, ¿ya? Y para ponerle parche a la deuda externa va a ser pues la firma del contrato Grace, ¿no? Les digo, muy polémico. Se tuvo que disolver el Congreso para que se aceptara, definitivamente, porque el primer Congreso no lo quería, y en la prensa va a formarse también oposición a este contrato porque cedía, ¿no? Vendía el Perú, cedía los recursos naturales, a cambio, eso sí, del pago de la deuda externa que, como les digo, el Perú había dejado de pagar desde antes de la guerra con Chile, lo cual, lo cual hizo que no podamos tener préstamos, en verdad, por un buen tiempo, ¿ya? Hasta que pueda sanearse esta deuda, que se entregó mediante el contrato Grace, y ya te habrás dado cuenta que es un clásico de las preguntas porque, o sea, es polémico, pero también permitió, o sea, todo lo que vamos a ver en Piérola en un rato, se permitió o pudo desarrollarse justo por esta decisión polémica de Cáceres, ¿no? Te digo, la primera idea bien clara que tiene Cáceres es hay que hacer algo con las finanzas, ¿ya? Deuda interna, chao billete fiscal, una nueva moneda, el sol de plata, y en el caso de la deuda externa sería el contrato Grace. Entonces, profe, ya. Michael Grace va a comprometerse a cancelar la deuda externa, pero a cambio de qué, ¿no? Bueno, ahí tienes también en tu separata un fragmento, así súper resumido, ¿no? Nuestra deuda externa era 51 millones de libras esterlinas aproximadamente, ¿ya? Y a cambio de eso, se le cedió por 66 años a todo este conjunto, porque siempre me preguntan, profe, ¿qué son los tenedores de bonos? Tenedores es el que tiene, el que es propietario de los bonos, ¿no? Entonces, o sea, Michael Grace es solo la cabeza de este grupo de gente que se le va a entregar por 66 años los ferrocarriles. Profe, ¿qué significa eso? A veces hay unos chicos que preguntan, ¿no? Bueno, ¿se le entrega a los ferrocarriles para qué? Los ferrocarriles estaban ahí, como les digo, muchos, se había puesto a la justa la primera piedra, ¿ya? Y se había inaugurado, ¿no? En la época de Balta. Entonces, el compromiso es, ok, ustedes van a ser dueños de los ferrocarriles, pero se comprometen a terminar, a completar las vías, porque finalmente el ferrocarril es progreso cuando conecta el territorio y puede transportarse la materia prima que se extrae, ¿no? O sea, la comunicación tiene que servir. Entonces, eso es lo que se comprometen pues este grupo de tenedores. Y es verdad, ¿ya? El ferrocarril central va a pasar a ser administrado por pues, la Peruvian Corporation, que se va a crear por el contrato Grace para ello. Y sí, finalmente se va a completar y esto va a permitir que más adelante pueda también haber este boom minero y de extracción de materia prima, ¿no? Definitivamente. Algo más, profe, sí, lo que nos quedaba de guano todavía, 3 millones de toneladas de guano, hectáreas también en la selva, la libre navegación por el Titicaca, también algunos puertos del interior del país y 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas, ¿no? Bueno, ahí está también en tu separata, ¿no? Los muelles que podían utilizarse, Mollendo, Pisco, Ancón, Chimbote, Pacasmayo, Salaberry y Paita. Sí, polémico por todo lo que está cediendo. ¿A cambio de qué? De pagar la deuda externa del Perú. Y esto, repito, va a servir. Tú ya sabes que normalmente hay muchas leyes, hay muchas decisiones que se toman en un gobierno y que luego se ven los efectos después de 5 o 10 años también, ¿no? O en el siguiente gobierno. Ya esto va a pasar también. Es polémico el contrato Grace, pero y también tiene un efecto económico, ¿no? Que el Perú se va a volver dependiente del capital inglés y más adelante van a entrar otros capitales extranjeros, pues italianos, alemanes, ¿ya? Pero lo interesante es eso, pues, ¿no? El que otra vez el Perú luzca atractivo o que permita la inversión de capital extranjero, eso pues no va a permitir que entren nuevas inversiones. Te digo, comienza la dependencia inglesa, es verdad, no se puede negar, pero también trae nuevas inversiones que simplemente la fuga de capitales había dado por la guerra con Chile y luego ingresa, como les digo, italianos, alemanes, etcétera, etcétera, ¿ya?
pero igual, no deja de ser controversial por toda la sesión que hizo el contrato Grace, ¿ya? Les decía que ese es algo que tenía bien claro Cáceres, el tema económico, ¿no? Incluso también por el tema económico, en la época de Cáceres se van a dar pues muchos impuestos al alcohol, al tabaco, al papel sellado, ¿no? Que van a seguir incluso hasta la época de Piérola más adelante. El otro gran problema que tiene Cáceres es el de los límites, ¿ya? Cáceres tenía esta idea de que para concentrar toda nuestra atención y fuerza y diplomacia, para recuperar Tacna y Arica, había que sellarse las demás fronteras, ¿no? Esto vas a verlo, en verdad, muchos autores lo mencionan, vas a verlo presente en diferentes momentos de la historia del Perú. ¿Ya? La cesión territorial, muchas veces para sellar la frontera, y en este caso es porque el gran dolor de cabeza era Tacna y Arica. ¿Ya? Por eso vamos a ver, pues, como parte pues, de este episodio, el Tratado García Herrera de 1890 con el Ecuador, ¿no? Que lo que reclamaba pues Ecuador era esta salida directa que se le va a conceder finalmente, la salida directa al Amazonas, ¿ya? Pero les decía que cuando se busca ratificar por el Congreso no está de acuerdo con ese límite, más bien le resta territorio a Ecuador y Ecuador otra vez desconoce ese tratado. Entonces, lo que quiero que entiendas es que con Ecuador va a seguir el problema hasta la segunda década del siglo XX, pero acá también hubo un intento, repito, de sellar la frontera justo para encargarse solo del gran problema de Tacna y Arica, ¿ya? A veces también recuerdo un par de preguntas en el examen. Cáceres se rodeó de gente que sentía que quizás la confederación, no, o sea, regresando un poco al tema ya netamente peruano, había algunos que decían, la confederación peruano-boliviana seguro falló porque era, pues, este sistema federal era muy nuevo para el Perú. Pero por otro lado también decían, la República falló también porque finalmente es muy centralista, ¿no? Depende mucho del gobierno central. Entonces, ¿a qué voy? Hay un intento, ¿ya? Hay un proyecto de descentralización fiscal que también hace Cáceres, que significa la creación de juntas departamentales. Esta venía un par de veces en el examen, recuerdo sobre todo en el general también en una oportunidad. Y repito, ya, te explico. ¿Cuál es el proyecto de Cáceres? ¿Cuál es la idea de Cáceres? ¿No? Porque dice, por un lado, ni federalismo total ni centralismo, ¿ya? Entonces quiere hacer como una suerte de híbrido, que son las juntas departamentales. ¿Qué significaba? Que cada departamento tiene su junta y va a encargarse, por eso se llama descentralización fiscal, va a encargarse de recolectar sus impuestos y va a encargarse también esta junta de hacer su presupuesto y ejecutarlo. Interesante propuesta, muy interesante propuesta. Ya no habría esta dependencia del gobierno central, porque finalmente podrían recolectar sus impuestos y ver cómo gastarlos en cada departamento. ¿Cuál es el gran problema? Las juntas departamentales, pues, porque finalmente esa junta, ¿quién crees que la imponía? Pues el gobierno central. Entonces, el departamento muchas veces no reconocía esa junta y se generaba un problema. Recuerdo, sí, en el territorio del altiplano, en lo que sería Puno, sí recuerdo que más bien se dio un caso sui generis, ¿no? Que la junta sí era reconocida por la población, pero acá se dio otro problema. Incluso recaudó impuestos. Tenía su presupuesto, pero se dio otro problema. ¿Cuál era el problema? Que tenía que pedir el visto bueno al gobierno central. Entonces, lamentablemente, las juntas departamentales son una propuesta interesante de eso, de descentralizar, pero lamentablemente por cómo se lleva a cabo, una de dos, o no tiene respaldo de la localidad, del departamento finalmente, o por otro lado, todavía depende de alguna manera de muchas, vamos a decir, o sea, sigue dependiendo, termina dependiendo del gobierno central, ¿no? Pero interesante esta propuesta. Y o sea, las juntas departamentales se crean, ¿ya? Pero no va a funcionar plenamente, ¿no? Y más adelante se van a también ya a desestructurar por completo. O sea, van a durar, ¿eh? Van a durar unos cuantos años, pero no funcionan en la práctica, ¿ya? Algo más que tenga que mencionar de Cáceres, que tenga por acá apuntado. Sí, el problema de la Brea y Pariñas. ¿Ya? El problema de la Brea y Pariñas, que tiene su solución súper drástica en el gobierno de Velasco, comienza aquí. ¿Ya? Hay algo, yo sé que siempre se dice que recién con Piérola
comienza boom, ¿no? O sea, lo que van a ser las haciendas azucareras de la República Aristocrática, que también el petróleo, pero ya desde este tiempo de reconstrucción nacional, aquí nomás en el primer gobierno de Cáceres, ya se estaba interesando el capital extranjero en los yacimientos petrolíferos, ya que hay pues en este caso en el norte del país, y el problema de la Brea y Pariñas comienza aquí, en el primer gobierno de Cáceres. ¿Cuál es el problema de la Brea y Pariñas? Que va a arrastrarse por décadas, que va a convertirse en un escándalo en el gobierno de Leguía y que va a costarle pues este golpe de Estado a Belaúnde, ¿no? De parte de Juan Velasco Alvarado. El problema es sencillo. Comienza a explotarse el yacimiento petrolífero y lo que hace el gobierno es pedir pues a los encargados, a los especialistas que hagan una medición de las áreas donde se está extrayendo el petróleo para que el Estado pueda cobrar el impuesto, ya por la extracción. Bueno, se hace la medida y en esta hacienda, pues, en Talara, de Brea y Pañas queda en Talara, por eso es que luego el acta de Talara, de Belaúnde y todo ello, bueno, cuando se hace la medición, queda inscrito de que, bueno, el lugar donde están extrayendo tiene 10 pertenencias, es el término que se utiliza, ¿no? Una pertenencia es algo así como 40.000 metros cuadrados, pero ya, acá lo que importa es que queda inscrito que son 10 pertenencias y de acuerdo a eso paga, ¿ya? Los que están extrayendo en este tiempo pues no sé si está por acá, lo tienen por acá, sí, la London Pacific, ¿ya? O sea, primero capital inglés, ¿ya? Está extrayendo el petróleo. Lo que pasa, y acá comienza el problema, es que no se hizo una correcta medición, ya chicos y chicas, porque no eran 10 pertenencias. Ellos extraían 1.000 pertenencias e incluso luego van a extraer un área que va a venir a ser algo así como que 40.000 pertenencias. Entonces, digamos que ellos pagaban, imagínate, ¿no? Algo así como 300 soles, luego comienzan a extraer algo así de 20.000, 40.000 soles, y luego en realidad lo que deben es algo más de 1 millón por toda la extensión que están extrayendo, ¿ya? Entonces, acá hay muchas cosas, hay muchas cosas que se dicen, ¿no? De que no hubo personas idóneas o que simplemente, que sería un clásico del Perú, no sabía cómo hacerse, no sabía cómo hacerse la medición y cómo el Estado cobrarlo, ¿no? Que nos recuerda un poco a la primera época de la extracción del guano, ¿ya? Entonces tengan en cuenta que el conflicto de la Brea y Pariñas va a comenzar aquí, en la época de Cáceres. La errónea medición y que luego de décadas va a criticarse y va pues a ponerse en la agenda del gobierno, ¿ya? Entonces, también tengamos en cuenta eso. Algo más que debamos tener en cuenta. Bueno, eso es lo más relevante en realidad. Quizás podría mencionarte que Cáceres va a llegar a este gobierno aliado con el civilismo y también su vicepresidente va a ser Remigio Morales Bermúdez, que continúa luego de él en el poder. O sea, creo que tienes un poquito, que así funciona un poco, ¿no? O sea, una de dos, hay gente que tiene o sea, hay gente que va a tener mucha experiencia política porque es alcalde, ¿no? Porque es funcionario y luego también va a ser elegido, por ejemplo, presidente, o muchas veces ministros, sobre todo pues de Hacienda, ¿no? Ministros de Economía, y creo que en la actualidad también ha ocurrido eso en los últimos años de Perú contemporáneo también. Y es el caso de Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Que va a ser el vicepresidente en la época de Cáceres y luego va a ser pues elegido y ahí también ves un poquito esta alianza que había con los civilistas que apoyaban, por ejemplo, a Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Ya, entonces eso sería lo más relevante del primer gobierno de Cáceres. Luego entonces, sigamos avanzando, luego del primer gobierno de Cáceres vamos a tener pues en el poder a Remigio Morales Bermúdez, ¿no? Si te das cuenta, él gobierna de 1890 a 1894. Se habían cumplido ya los 10 años que en el Tratado de Ancón pues decía y que después de estos 10 años tenía que hacerse un plebiscito. Y les digo yo que desde allí comienza Chile a hacerle largas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, bueno, mira, Chile tenía su propio problema con Argentina, te mencionaba, no sé, no creo que no lo mencioné aquí en este salón, por el territorio de la Patagonia, ¿ya? Entonces Chile súper convenido en este tema, ¿no? De límites. ¿Por qué? Porque quería conversar con el Perú cuando la tensión con Argentina se veía fuerte, ¿no? Cuando ya finalmente soluciona sus problemas limítrofes Chile y Argentina, ya Chile regresa a su posición de que no plebiscito, no plebiscito, de que ese tratado ya, incluso, o sea, ¿qué está haciendo Chile?
está esperando que pase tiempo para que ese tratado quede sin efecto. Eso es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, tensiones, problemas diplomáticos con Chile. ¿Por qué? Porque Chile se rehúsa a que se haga el plebiscito. No es la muerte, porque Chile quiere que el plebiscito se haga, pero que, por ejemplo, un plebiscito es una consulta popular, ¿no? Pero Chile quiere que la consulta se haga solo a los chilenos que viven ahí. Bueno, ya te imaginas que está buscando por todos lados y verse beneficiado. O sea, la idea acá de Chile es no que, o sea, quedarse con Tacna y Arica, ya, o sea, no devolver nada, ¿ya? Bueno, para que más o menos veas, por eso es que vamos a tener muchas tensiones y no se va a solucionar el problema hasta recién la época de segundo gobierno de Leguía, el oncenio de Leguía. Algo sí interesante, muy importante, es que en la época de Morales Bermúdez ya comienza este tema pues de las garantías personales, ¿no? Por ejemplo, con la ley del habeas corpus, ¿no? Ah, me había olvidado mencionarte, pues que en la época de Cáceres también se funda el Banco Italiano, ¿ya? Profe, el Banco Italiano, ¿existe hasta la actualidad el Banco Italiano? Sí, el Banco Italiano existe hasta la actualidad, se fundó en la época de Cáceres, o sea, te comento todo esto para que sepas cómo de a pocos otra vez la economía, así, los primeros pasitos, ¿no? Los primeros pasos de la extracción, por ejemplo, de petróleo. También se van a recuperar pues las haciendas lentamente porque van a entrar los capitales extranjeros. Por ejemplo, pues en las haciendas tipo Casagrande, Gildemeister van a entrar, como les decía, capitales pues alemanes, italianos, por ejemplo. Y el banco italiano que se funda en la época de Cáceres actualmente es el BCP, ¿no? Solo que cambió de nombre en la época de la guerra mundiales, ¿ya? Donde, como sabes, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por todo este tema de que como Perú siempre termina apoyando a los aliados, entonces le pidieron al Banco Italiano, pues, que lo iban a seguir dejando, o sea, que siga funcionando, pero si cambiaba su nombre y cambió, pues, al Banco de Crédito del Perú, que lo conocemos hasta la actualidad, ¿no? Pero era el Banco Italiano, ¿ya? Ok. También me olvidé mencionarte que se suprime en la época de Cáceres, disculpa, lo tenía que apuntado también, el Tribunal del Consulado, ¿no? Porque también dentro de esta parte de reforma económica y sobre todo para fomentar lo que es el comercio, ¿no? Se va a crear más bien la Cámara de Comercio de Lima. Ya, perfecto. Eso es lo único que me había olvidado. Perfecto. Profe, ¿a dónde se va Cáceres? Cáceres lo van a hacer ministro, ¿no? En Inglaterra, en Francia y más adelante se va a ir ahí, ¿ya? Más adelante va a regresa justo en 1894, porque ya sabes que tiene interés de otra vez llegar al poder, ¿no? Entonces, les decía que en la época de Remigio Morales Bermúdez, regresando a esto, hay los problemas con Chile, se termina pues de construir el ferrocarril central. Por eso te digo que tiene resultados el contrato Grace, ¿ya? Es polémico, no se puede negar. Se cedió recursos naturales, no se puede negar, pero va a servir sobre todo para completar pues estas vías ferroviarias, ¿no? Y se promulga la ley del habeas corpus, que les decía que es importante, sobre todo el tema de las garantías personales, ¿no? O sea, como una reforma también del derecho prácticamente, ¿no? Ya. Luego de la muerte de Remigio Morales Bermúdez es que se da el regreso, como les decía, de Cáceres. Cáceres va a buscar también apoyo que ya no va a tener de los civiles, porque en este caso va a aparecer otra figura caudillesca y nos encontramos ante la Segunda Guerra Civil, que va a ser Cáceres intentando regresar al poder por la fuerza, ya siendo el candidato único. Ya no es como en el caso de Iglesias, ¿no? Venció a Iglesias y fue el único candidato. No, acá más bien es persiguiendo su posición, ¿no? O sea, se comporta de una forma pues autoritaria, definitivamente. Entonces, Cáceres también te dije que la gente no lo va a apoyar en este segundo gobierno. Los civiles más bien van a buscar otro caudillo que va a ser Piérola. Ya te mencioné que está con su partido pues demócrata. Y acá se da la Segunda Guerra Civil, ¿no? O sea, ante el intento de imponerse Cáceres, los civiles buscan otro caudillo, que es Piérola. Piérola siempre ha estado pues en oposición total. Ya organizó también Piérola sus montoneros a caballo, sobre todo, y por eso es muy épico y esta escena de la entrada de Cocharcas de 1895. Es una pintura que está pues en el Museo de Pueblo Libre y que prácticamente te demuestra al ver a Piérola en su caballo y todos los montoneros a caballo también ingresando con él, lo que estás viendo allí es el último caudillo, ¿ya? El último caudillo del siglo XIX, ¿ya? Entonces, el gobierno de Piérola es muy importante
porque el gobierno de Piérola va a ser justo ya el comienzo de ese Perú moderno, ¿ya? Profe, ¿pero acaso no hay militarismo más adelante? Sí, pero ya no son estos caudillos que finalmente se repartían al ejército, ¿no? Porque más bien con Piérola va a comenzar también una reforma del ejército, para que ahora sí exista un ejército organizado con reglas y sobre todo un ejército despolitizado, ¿no? Porque acá, ya sabes, hemos visto todo el primer militarismo, este segundo militarismo también, finalmente son eso, ¿no? Caudillos que van a buscar, pues, o sea, el apoyo del ejército, que muchas veces se va a dividir, porque no existe eso, pues un ejército con normas, ¿ya? Eso recién va a aparecer después de Piérola. Entonces, ¿por qué hablo tanto de Piérola? Porque Piérola va a ser ese caudillo que va a terminar con los caudillos prácticamente. Él va a ser el último caudillo, ¿ya? Va a ser apoyado por los civiles. Bueno, entonces, acá tienes a tres personajes, justo cómo funciona un poco, ¿no? Por la muerte abrupta de Morales Bermúdez, es que va a haber un gobierno pues provisional, que es de Justiniano Borgoño. Él es el que va a convocar elecciones y acá vemos el comportamiento súper autoritario de Cáceres, ¿no? También me olvidé mencionarte de que Cáceres se había desprestigiado incluso por el apoyo popular. O sea, él era el Taita Cáceres, ¿ok? Pero cuando Cáceres está en el gobierno, más bien va a perseguir a muchos de estos movimientos campesinos, porque ya es otro contexto. Él ahora es el presidente, ¿no? Entonces, pierde también el apoyo popular, sumado a toda la gente que les digo que se vio afectada en temas económicos por el billete fiscal, así que la única manera como él iba a llegar era de manera autoritaria, ya por eso es que todas las fuerzas, o sea, poca gente apoya a Cáceres y más bien están apoyando a Pirola como la oposición, ¿ya? Acá está, pues, Nicolás Durán, que les decía que es este caudillo del Partido Liberal, pero ya no, cuando hay este levantamiento de Durán, el Perú ya está cambiando, ¿ya? Por eso es que es un levantamiento rápidamente, no sé cómo se dice, apagado, ¿no? Desestabilizado, ¿no? No tiene mucha relevancia. Entonces, el segundo gobierno de Cáceres es un gobierno corto, ¿ya? Es un gobierno que comienza con una guerra civil, en este caso de pierolistas versus caceristas, o más bien, digamos, de la llamada coalición. Acuérdate que una coalición es una alianza muchas veces militar política, y aquí va a ser la alianza de los civiles, que ya se están recuperando, con el Partido Demócrata liderado por Piérola. Entonces, Piérola derrota a Cáceres, pero Cáceres ya te digo pues que luego se va, o sea, Cáceres va a estar pues desarrollando diferentes cargos, ¿no? En el extranjero, y va a regresar mucho más adelante todavía en la época de Leguía, ¿ya? El segundo gobierno de Piérola, muy importante, muy relevante, este gobierno puente, este gobierno bisagra, como se dice, y el gobierno que va a comenzar a gozar de la estabilidad que también sentó, pues, algunas de las decisiones de Cáceres, de su primer gobierno, pero aquí se van a tomar ya las decisiones más relevantes que van a permitir que el Perú se pueda recuperar económicamente en el siglo XX, ¿no? Segundo gobierno, Nicolás de Piérola, también tiene que identificar cuáles son los problemas y comenzar a dar soluciones. El mismo problema que veo Cáceres, el problema económico, ¿ya? Así que, ¿cómo lo solucionamos esto? Con una óptima recaudación de impuestos, para lo cual se debe crear una entidad que se encargue de recaudar impuestos, la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos en 1895, ¿no? Esto ya lo has visto, te lo comenté, se creó, lo vimos también incluso en la época de las reformas borbónicas, los estancos, ¿no? Este monopolio del Estado, de declarar ciertos lugares especiales, obvio, ¿no? Por el Estado, donde se vende exclusivamente esos productos, ¿no? O sea, es un monopolio estatal cuando se dan cuenta que hay ciertos productos que no importa los graves, con impuestos van a ser igual consumidos, ¿no? El estanco de la sal, se va a continuar también con los impuestos al tabaco, al opio también. Y acá hay un ministerio muy interesante, sobre todo porque va a encargarse de obras públicas, va a encargarse de temas agrícolas, sobre todo, como se dice, fomentar el desarrollo económico, ¿no? Que es la creación del Ministerio de Fomento. Y por aquí hay una pregunta que recuerdo que me hicieron hace tiempo. Profe, ¿cómo me puedo dar yo cuenta de que hay una alianza de los civiles, por ejemplo, con Nicolás de Piérola? Bueno, lo que pasa es que el ministro del Ministerio de Fomento va a ser López de Romaña, que es pues parte de
de los civiles y que más adelante va también a ser presidente, ¿no? Entonces, sigamos hablando. ¿Qué otras decisiones se toman? Pues además de este Ministerio de Fomento, como les digo, va a apoyar el tema de la minería, de la industria, de las obras públicas, va a haber diferentes temas, ¿ok? Sigamos en el tema económico, el patrón monetario de oro. Lo que pasa, a ver, ¿te acuerdas que hace rato hemos dicho del sol de plata y todo ello? Lo que pasa es que la plata... Ah, ya, Mireya, está bien. Les decía que a veces me preguntan cómo uno ve esta alianza, ¿no? O sea, es fácil entender que los civiles apoyan a Piérola, o sea, pueden apoyarlo no oponiéndose en su guerra civil, pero también se ve la alianza cuando personajes del Partido Civil, como era, por ejemplo, López de Romaña, que más adelante va a ser puesta, o sea, López de Romaña, creo que entiendas que es del Partido Civil, y va a ser ministro del Ministerio de Fomento durante el segundo gobierno de Piérola. O sea, esa también es manera de pagar favores y de ver la alianza que tienen estos partidos, ¿no? El mejor ejemplo es López de Romaña siendo el primer ministro de este nuevo ministerio que se encargaba, como mismo dice, de fomento, ya fomentar qué cosa, la industria, el tema minero, la higiene, incluso también la irrigación en las haciendas, o sea, cosas interesantes que le convenían pues a lo que va a ser la futura, esta oligarquía que vamos a hablar un ratito, que es la república aristocrática, ¿no? Donde está, por ejemplo, Romaña, entonces hay que tenerlo en cuenta aquí, que aquí aparece como ministro, ¿ya? Entonces, es que, Mireya, la mejor manera de ver cómo se paga un favor, de ver cómo hay estas alianzas políticas, es eso. Piero es el presidente, pero pone en cargos de confianza pues a gente relevante del partido civil, ¿no? Sigamos. Sigamos hablando de economía, porque va a ser importante el desarrollo económico, porque si no, no se podría también desarrollar el Perú, ¿no? La reactivación económica va a ser a partir de la extracción de materias primas. Yo les dije que ya comenzó un poquito el tema de las minas, porque el contrato Grey está buscando completar las vías ferroviarias, por ejemplo. Entonces, permite también eso para la extracción de las minas, ¿no? Para acceder a la mina, pero también para extraerla. También le decía que el tema del petróleo también había comenzado un poco, ya, desde la época de Cáceres. Pero acá ya vemos el boom, sobre todo de el azúcar, por el contexto internacional, ¿no? Por la guerra hispano-norteamericana, que no es otra cosa que la llamada, o mal llamada independencia de Cuba, porque más bien ahí entran los gringos a explotar a los cubanos, y los cubanos siempre han sido los principales exportadores de azúcar. Por este conflicto, esto va a permitir más bien que el Perú pueda exportar más cantidades de azúcar, ¿ya? Por lo mismo que Cuba está pues en este conflicto y todo ello, esto permite que el Perú pueda exportar más azúcar, ¿ya? Y por otro lado también está, luego de diferentes expediciones que se habían hecho, es que imagínate, ya estamos pues ya casi fin del siglo XIX, ¿no? Acuérdate que había comenzado este apoyo a la inmigración, te acuerdas en la Amazonía desde la época de Castilla, incluso, bueno, pues ahora se van a ver un poco los frutos, ¿no? Muy aparte de todos estos migrantes europeos, había muchos también mismo, o sea, muchos peruanos también, como por ejemplo Fitzcarral, que vamos a verlos interesados en, o sea, lo decimos aventureros entre comillas porque son interesados en llegar a la Amazonía y lamentablemente pues comenzar a explotar los recursos que hay en la Amazonía a costa de la mano aborigen que va a haber aquí, ¿ya? Que son las llamadas correrías, ¿ya? Mira, si bien encontramos el enganche y las correrías, sobre todo ya consolidados en la época de la República Aristocrática, ya sabes que la historia siempre es un proceso, ¿ya? Entonces acá también hay que mencionarlo que en el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, cuando hay el boom del caucho, esto se dio sobre todo por estos aventureros que van a comenzar a abrir caminos o a pasarse la voz, pues, y comenzar a habitar territorio amazónico, y luego ya van a entrar con fuerza, pues, casas invirtiendo capitales para extraer el caucho, como por ejemplo la Casa Arana, que luego va a tener también capitales ingleses y que se va a ver inmerso en un escándalo, que fueron los llamados escándalos del Putumayo, ¿ya? Y que no es otra cosa que las correrías, o sea, las correrías es corretear, prácticamente cazar a nativos amazónicos, ponerles grilletes y prácticamente esclavizarlos para explotarlos extrayendo el caucho. Y si se rebelaban alguna cosa,
es terrible. Bueno, en la separata te han puesto un extracto de una novela que yo te recomiendo, que es El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa, que es una novela histórica, ¿no? La cual le dio el Nobel. Es una novela que justo en bueno, habla de muchos episodios de estos escándalos del Putumayo, que les digo, no es otra cosa que una casa comercial para extraer pues el caucho en este caso, que es la Casa Arana, que luego se va a convertir en la The Peruvian Amazon Corporation, que tiene incluso capitales británicos, y se va, el escándalo va a irse a Europa, ya cuando se haya una narración de todos los, por eso es el escándalo, de todos los abusos que se hace, desde cortarle las orejas, cortarle la nariz, algunas extremidades a los aborígenes, o simplemente practicar tiro al blanco o asesinarlos así cuando hay estos movimientos, o cuando quieren, por ejemplo, rebelarse a seguir trabajando. ¿Ya? Esto es escandaloso, sinceramente. Este boom del caucho va de la mano con una gran explotación bueno, amazónica, ¿ya? En ese caso. Hay acá una imagen de Eugenio Robucón con los indios huitotos, justo en la cuenca del Putumayo. Y Eugenio Robucón fue un ingeniero francés que contrató la Casa Arana para que más bien, cuando se da este escándalo en Europa, contratan a este ingeniero para que más bien tome fotos, más bien recoja pruebas de que no, de que son bien tratados todos estos indígenas, ¿no? Pero bueno, ya el escándalo va hasta Inglaterra, porque es una empresa pues que tiene capitales ingleses, cuando más bien se encuentran lugares donde hay mucha evidencia de un genocidio de estos indígenas amazónicos, ¿ok? Entonces también, el boom del caucho va de la mano con esto terrible, ¿ya? Eso es cuando hablamos sobre todo en lo cuanto a lo económico, ¿ya? Les dije también, les dije también, les decía también que hay un cambio en el ejército. Hubo mucha crítica luego de perder en la guerra con Chile, y esto fue sobre todo porque nuestro ejército no era profesional, ¿no? Entonces, esta reforma militar, que es la misión Clement, lo que decide, o sea, ¿qué decide hacerse en el segundo gobierno de Pierola, no? Bueno, se convoca a militares franceses, vamos a ver pues ahí a Pablo Clement, eso es conocida como la misión militar francesa, que tiene como objetivo reformar nuestro ejército, darle disciplina, darle reglas, darle un sentido, ¿no? Por eso prácticamente, o sea, disculpa que diga darle un sentido, pero es que finalmente se eligió a los franceses justo por ese tema del ejército nacional, ¿no? Por eso del ejército nacional que no existía, por eso que justo se eligió a los franceses, ¿ya? Y esta misión Clement, de Pablo Clement, esta reforma militar va a ser eso. Primero, se dan cuenta que nuestro ejército no es, o sea, un grupo organizado. Por eso es que además de crearse la Escuela Militar de Chorrillos, para que allí se formen militarmente, también se crea el servicio militar obligatorio para aquella gente que se forme, y también se crea, no olvidar, por ahí creo que está mencionado por algún lado, no olvidar que también se da un código de justicia militar, porque los militares también necesitan reglas, ¿ya? Sobre todo, como les decía, para despolitizar el ejército, porque finalmente el ejército, lo que existía, lo que había, se iba pues al mejor postor, o seguían pues estos caudillos que existían, ¿ya? Pero a partir de la reforma militar de la misión Clement del segundo gobierno de Pierola, cambia nuestras Fuerzas Armadas a futuro, ¿ya? Tengan en cuenta ello. También hay una partecita un poco, vamos a decir, crítica, ¿no? En cuanto a la política, ¿ya? Ah, sí, no te preocupes, Mireya, justo voy a eso. Cuando hablamos del tema político en cuanto a Nicolás de Pierola, pues Pierola tiene que pagar favores a los civiles que también le han permitido llegar al poder, ¿no? Te decía lo de López de Romaña en el Ministerio de Fomento, pero aquí también hay otra cosa donde se ve, donde se ve un poco del pago del favor político a los civiles, ¿no? La reforma electoral de 1895. Por la reforma electoral de 1895 se va a establecer un voto directo. Y tú dirás, profe, al fin, porque usted me dijo que antes había, por ejemplo, los colegios electorales, ¿no? Yo no sé si les expliqué a ustedes, pero antes no se elegía directamente. Uno elegía a un grupo de electores, y finalmente esos electores iban a elegir el presidente. O también te expliqué pues que muchas veces el presidente lo elegía el Congreso, ¿ya? Pero ahora no, a ver, voto directo. Ah, profe, qué bueno, voto directo. Ah, espera un ratito.
voto directo, pero solo para los alfabetos. Entonces ya te imaginas que los analfabetos, sobre todo los indígenas, otra vez excluidos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la reforma electoral de 1895, cuando hablamos del ámbito político. Segundo punto del ámbito político, ya lo hemos mencionado, que es la reforma militar. Y el tercer punto del ámbito político, Nicolás de Piérola, es el protocolo Billinghurst-La Torre de 1898. Piérola le dicen, muy bien, Piérola, muy lindo todo, pero ¿qué vamos a hacer con ese Tacna y Arica? Entonces, Piérola pues convoca a Billinghurst, sí, el que más adelante va a ser presidente, por eso se llama protocolo Billinghurst-La Torre, perdón, porque aquí se iba a darle el marco legal para que se organice el plebiscito de Tacna y Arica. Pero ya te expliqué que por más que se convoque a la diplomacia, por más que se convoque incluso a Estados Unidos, por más que se convoque a diferentes entidades para ver si se hace el plebiscito o no, los chilenos no están de acuerdo con el plebiscito, los chilenos no están de acuerdo con el plebiscito, dan largas y dan largas, ¿ya? Pero este protocolo Billinghurst-La Torre buscó un compromiso de Chile para desarrollar el plebiscito de Tacna y Arica. Pero ya te expliqué que los chilenos, por ejemplo, que querían que solo le haga la consulta a los chilenos. Entonces, prácticamente es un intento de acordar los términos del plebiscito, que no sirve, que no hay relevancia tampoco, ¿ya? Algo más que tengamos que mencionar de Piérola. Bueno, acá acaba de comenzar también algo que quiero que tengas en cuenta, es que cuando ingresan estos nuevos capitales, no sé si lo tengo por acá. Sí, acá está, perfecto. Justo para explicarte, para entender la importancia y relevancia del gobierno de Piérola y para entender también cómo se va a formar más adelante la llamada República Aristocrática, ¿no? Tenemos que mencionar ya cuáles son las actividades económicas para inicio del siglo XX, que algunas comenzaron un poco con decisiones de Cáceres, pero sobre todo la mayoría comienza pues a tomar forma en el gobierno de Piérola, el segundo gobierno de Piérola. El petróleo, no olvidarte, el petróleo comienza a ser extraído por los británicos y luego la London Pacific traslada es traslada todo a capitales estadounidenses, a la International Petroleum Company, la IPC, ¿ya? Acuérdate, por eso el problema de la Breguipariñas. Segundo punto, en la costa, las haciendas costeñas van a ser principalmente del azúcar, pero ojo, ¿ya? Ojo. Así como hay las correrías en la Amazonía, aquí se va a seguir dando el enganche. El enganche va a ser conseguir mano de obra indígena a manos de los gamonales, ¿ya? Los gamonales, ¿qué hacen? Bueno, los gamonales van a ir a diferentes pueblos, van a ofrecer contratos a estos indígenas, van a ofrecerles adelantos van a ofrecerle adelantos incluso, pero el indígena va a terminar firmando un contrato que ni siquiera entiende, donde el indígena va a terminar, o sea, contratado por un largo tiempo para hacer mano de obra en estas haciendas, que te contaba que como no hay mano de obra, los hacendados van a contratar a estos pues gamonales para conseguir la mano de obra. ¿Por qué se llama enganche? Creo que te lo expliqué, porque la idea es tenerlo enganchado, ¿no? Imagínate que su contrato es por 5 años, pero yo puedo seguir endeudando al indígena y, por ejemplo, hay algo terrible que era, a ver, o sea, aparte que lo endeudo, o sea, ¿cómo lo endeudo, profe? Bueno, pues, o sea, le voy a pagar, o sea, a ver, creo que tienes eso, voy a acomodar un poco mis ideas para que te quede un poco más claro. Porque si usted, no sé si han visto ese documental de la Revolución en la Tierra, pero ahí explica un poco cómo eran estos pongos, ¿no? Que finalmente era la gente que estaba, o sea, que venía con la tierra prácticamente. ¿Pero por qué? Ya. Los contrataban como mano de obra, como te digo, por un tiempo, pero luego venía esto de endeudarlo y de engancharlo por más tiempo. ¿Por qué? A ver, primero que no se le pagaba lo que se debía, ¿ya? Entonces, por más que trabajara el indígena, no podía generar ahorro, porque lo que ganaba tenía pues que invertirlo en comida, en un lugar pues en donde dormir, en posada, etcétera, etcétera, ya, otra cosa. Cuando veían que el indígena ahorraba, ¿ya? Y buscaban que gastara ese dinero. ¿Cómo? Por ejemplo, le daban dinero, ¿ya? Que solo valía dentro de su hacienda. Y lo que pasa es que en la hacienda estaba pues la casa del patrón, estaba también la tierra donde trabajaba el indígena, estaba donde vivía el indígena y también había algo así como una bodeguita, ¿ya? Entonces el indígena no podía salir de su tierra. Si el indígena quería comprar para comer, tenía que comprar en esa bodega. Entonces, o sea, espero que no sé si entiendan un poco cómo es terrible y nefasto
este negocio, ¿ya? O sea, le pago poco al indígena para que no pueda ahorrar y nunca sea libre y siempre lo tenga enganchado. Ahí viene el término del enganche. O en todo caso, lo obligo a que compre en esa bodega, ¿cómo? Dándole pues dinero que solo valga dentro de, dentro de esa hacienda o prohibiéndole la salida, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que entiendas, porque esto nos va a llevar un poco a entender cómo eran tratados algunos indígenas en algunas haciendas, ¿ya? Claro, no todos eran maltratados, no todos eran golpeados ni nada, pero igual las condiciones en las que trabaja no son las adecuadas, ¿ya? Ni el salario que reciben ni nada, en verdad parecen todavía relaciones feudales, ¿ok? Bueno, entonces eso es en las haciendas azucareras, ¿ya? Son los indígenas enganchados y también, disculpa, me había olvidado de mencionarte, por acá había un dibujito, una foto, disculpa, de los primeros japoneses que van a llegar al Perú. Lo que pasa es que en el caso de Japón, no fue tanto como China, ¿no? En el caso de Japón fue porque Japón estaba viviendo una alta tasa de nacimientos y por esta alza en la demografía es que el Perú, pero luego también Brasil, si no me equivoco, va a comenzar a firmar pues acuerdos con el Japón para que puedan venir trabajadores japoneses, ¿ya? Entonces, el Perú fue los primeros en recibir japoneses y luego también Brasil. Entonces, acá, por ejemplo, en 1899 llegan los primeros 790 japoneses para trabajar como peones en las haciendas. ¿Ok? Bueno, ¿qué más, profe, puedo encontrar yo en las haciendas costeñas? Ya, pues en el norte tengo el azúcar y en el sur tengo el algodón, ¿ya? Ahí principalmente, o sea, los enganchados están en las azucareras, ¿ya? Porque las azucareras, por todo ese boom de la extracción y de la exportación, es que va a haber bastante enganchado. O sea, quiero que entiendas que el hacendado azucarero quiere sacarle el rédito a lo que más pueda. O sea, quiere mano de obra barata y todo ello, ¿no? En cambio, en las haciendas del sur hay principalmente peones, hay peones que tampoco reciben salario, que son los yanaconas, ya que, o sea, los yanaconas que vienen desde el periodo militarismo y todo ello, ¿ya? Bueno, en la Amazonía, ¿qué hay? Caucho, no se olvide, ¿ya? La Casa Arana, Fitzcarral, que también llega aquí a extraer el caucho. Aquí son las correrías, la cacería prácticamente de indígenas, ya de aborígenes amazónicos. En el centro encontramos minerales, ¿no? Y principalmente la Cerro de Paz Mining Company, que más adelante va a tener un código de minería, que va a liberarlo de algunos impuestos, sobre todo para incentivar la explotación minera. ¿Ya? Esto se da pues en el gobierno de Eduardo López de Romaña. Y en el sur también tenemos las haciendas ganaderas de lana. ¿Ya? ¿Cómo funcionaba aquí? Los gamonales le quitaban las tierras a las comunidades indígenas y la lana era comercializada por la casa Ricketts. Entonces, ya te imaginas, ¿no? Son dueños de los territorios pocos, ¿no? O sea, quiero que entiendas que acá se forman pues los latifundios, ¿no? Porque finalmente el Estado, sobre todo en la época que vamos a explicarte a continuación, que es la República Aristocrática, va a darle muchas facilidades a estas empresas para que puedan enriquecerse, ¿no? La mano de obra, ya te diste cuenta, principalmente indígena, sea andina, sea amazónica, ¿ya? A muy bajo precio o hasta gratis prácticamente, ¿ya? Entonces ya más o menos te imaginas cómo está funcionando nuestro modelo de exportador de materias primas ya desde el siglo XX, ¿no? Profe, pero el Perú se recuperó, sí, pero ¿a qué costa, no? Siempre hay que verlo, siempre hay que ver el contexto. Bueno, entonces, luego de este gobierno puente, que es el gobierno de Nicolás de Piérola, parte 2, surge la época de la República Aristocrática, un término también colocado por nuestro estimado Jorge Basadre. República Aristocrática va de 1899 a 1919, que comienza el periodo de gobierno de Leguía, que es conocido como el oncenio, ¿no? Hablemos más bien de las características de esta república aristocrática. Hay algunos autores que no utilizan el término república aristocrática, sino más bien le dicen, pues, república oligárquica, ¿no? Es correcto, sí, porque recuerda que las oligarquías son eso, el poder en unas cuantas manos, y en este caso son unas cuantas familias, ¿ya? Pero ¿por qué Basadre utilizó el término república aristocrática? A ver, vamos a ver. Sencillamente por
A ver, siempre cuando estoy en clase, algunos chicos dicen, ah, profe, porque seguro tenían los apellidos, no tenían, en realidad, no era tanto así, porque si vemos, muchos de los que van a estar aquí gobernando, es verdad, tienen riqueza económica, pero son hacendados, muchos son, pues, de familias de provincia, entonces, como que más o menos, quiero explicarte lo siguiente, el término aristocracia que utiliza Basadre y el ponerle la república aristocrática no es tanto porque tengan un origen aristocrático, porque no lo tienen, sino más bien es por cómo se comportan, ¿ya? Y no estoy diciendo de que son sus gustos, o es en qué gastan, o es en qué vida tienen, o en todo caso, no solo eso, sino sobre todo por cómo se comportan en relación al poder. Sencillo. ¿Cómo se comporta un aristócrata en relación al poder? ¿O cómo funciona el poder en una aristocracia? A ver, no sé, pongo como ejemplo todo lo que hemos visto a lo largo del tiempo en la historia, ¿no? A ver, acuérdate pues de la corona francesa, no sé, de la corona inglesa. ¿Cómo funciona el poder en una aristocracia? En una aristocracia, el poder está pues en eso, ¿no? En un grupo cerrado, ¿ya? Las grandes mayorías quedan excluidas. Entonces, cuando Basadre nos dice República Aristocrática, es por eso, por cómo se comporta el poder. Disculpa, cómo se comportan estos hombres con el poder, que sería el punto número 5, que también está en tu separata. Exclusión política de la clase media. ¿Quién más? El proletariado. ¿Y quién más? El campesino. Ya hemos hablado del campesinado, que es el indígena principalmente. La clase media, ¿quién sería? Bueno, pues este, muchos estudiantes de, por ejemplo, de San Marcos, mucha gente que tiene aquí negocios pues en la ciudad, quizás, o que en todo caso, eso, queda excluida. No es de las grandes familias para participar en el poder. Y también otra cosita, con este nuevo ingreso de capitales extranjeros, por ejemplo, se le ha dado pues un nuevo momento de desarrollo a empresas como la cervecera, ¿ya? A empresas como incluso la Phil, ¿no? La Phil de las galletas también ocurrió, se desarrolla, llega en la época de Piérola. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque van a comenzar ya incluso desde la época de Piérola a haber fábricas, a haber un proceso de industrialización, lo cual permite que haya obreros. Y son obreros, chicos, miren este año, acuérdate que la República Aristocrática va de 1899, o sea, luego de Piérola, hasta 1919. Estos obreros van a estar viendo todo lo que está ocurriendo en Europa, los movimientos obreros de Europa. Y todavía, acuérdate, 1917, los obreros van a expectar lo que es la Revolución Rusa incluso, ¿ya? ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando que aquí va a haber también un movimiento obrero y como está excluido de la política, y como también tiene terribles condiciones laborales, va a buscar entonces, ¿qué cosa? Tener una jornada laboral digna, tener derecho a sindicalización, etcétera, etcétera. Entonces, acá también, en la República Aristocrática, en lo político que vemos, exclusión política de la gran mayoría. Todo se queda en mano de unos pocos, de las grandes familias, ¿ya? O los varones del azúcar, como les suelen decir, ¿no? Porque se enriquecieron con estas haciendas azucareras, por ejemplo. Estos gobernantes, ¿a qué partido pertenecen? Al Partido Civil, ¿ya? Al Partido Civil. Acuérdate que el Partido Civil estaba pues aliado con el Partido Demócrata de Piérola, ¿ya? Sigamos, se sigue y se acentúa la dependencia económica del capital inglés. Y si le decimos los varones del azúcar, es porque principalmente te pido que recuerdes que la economía del Perú, y acá ya se forma, pues, ¿no? Este modelo que tenemos el que tiene el Perú, agrominera exportadora, ¿no? Exportadora de materia prima, principalmente. Profe, ya, yo entiendo, pues, y que funciona por el sistema de enganche. Yo entiendo que, pues, estos latifundistas, estos dueños de haciendas, todo bien, pero usted mencionó, por ejemplo, que por ahí, con el enganche, por ejemplo, están los gamonales, ¿no? Ya, exacto. Los gamonales van a ser aliados también de estos aristócratas, porque los aristócratas estos necesitan a los gamonales, ¿para qué? Para conseguir la mano de obra barata, para conseguir que se siga quitando, arrebatando
sacando pues de sus tierras a las comunidades, ¿ok? Entonces, también es importante, además de todo lo que te he mencionado de la República Aristocrática, que recuerdes que aquí se va a desarrollar el movimiento obrero, ¿ok? Que eso bien claro porque es lo que está ocurriendo sobre todo pues en el contexto mundial, ¿ya? Comencemos entonces con un viejo conocido, que ya lo has visto allí, en el gobierno de Piérola, Eduardo López de Romaña, ¿no? Eduardo López de Romaña, del Partido Civil en este caso, acá lo más relevante son dos cositas. Lo primero, cómo él va a permitir ya legalmente que siga ingresando el capital extranjero, ¿no? Facilitar el ingreso del capital extranjero a través del Código de Minería y el Código de Aguas. El Código de Minería es, repito, ¿no? Sobre todo para darle, restringirle pues de algunos impuestos a los que van a dedicarse pues, a la extracción minera. Entonces lo que busca es facilitar el ingreso del capital extranjero, sobre todo, ¿no? La Cerro de Pasco Mining Company, es en el caso de el Código de Minerías. Y el Código de Aguas tiene que ser favorable a pues este grupo cerrado que tiene haciendas, ¿no? Porque por el Código de Aguas, siempre cuando veas Código de Aguas, ¿qué es? Reglamentar el riego, ¿ya? En proporción del tamaño de la propiedad. Entonces, claro, lo normal sería que si mi propiedad es grande, pues le cobro fuerte o le restrinjo, pues en este caso, el agua, ¿no? Pero si en este caso los intereses de estos hacendados son mis intereses también, entonces hago un código de agua favorable, más bien, ¿no? A los grandes, a los latifundios, ¿ya? Que necesitan también de agua en este caso, ¿no? Y el segundo punto de Eduardo López de Romaña es el tema de los límites, ¿ya? Los límites. Bolivia tenía también, había tensiones como, repito, todas las decisiones que se tomen aquí en la República Aristocrática de sellar las fronteras es por Chile, ¿ya? También por el tema chileno, ¿ya? También es por el tema chileno que se viene arrastrando. Entonces, lo que quiero decirte es que todos los países, por este problema que tenemos con Chile, aprovechan pues de también servirse, ¿no? O sea, de también aprovechar este contexto para reclamar territorio. Y como saben que tenemos el gran problema de Chile, saben que se va a buscar pues, bueno, terminar rápidamente con ello, no hubiera un enfrentamiento, por eso muchas veces se va a ceder territorio para sellar esa frontera. Es el caso del Tratado Osma Villazón, ¿no? Con Bolivia, lo que se va a ceder pues bueno, en realidad el Osma Villazón, a ver, voy a explicarte un poquito, porque acá nos toca, el López de Romaña es Osma Villazón y luego ya toca Polo Bustamante en Leguía, ¿eh? Ojo con esto. La cesión total de la región del Acre ya se da recién con el primer gobierno de Leguía, ¿ok? Pero acá en Eduardo López de Romaña es que por las tensiones, Bolivia está reclamando básicamente lo que es el norte, sí, el norte, lo que es el norte de Titicaca, ¿ya? Es lo que está reclamando prácticamente, el norte del lago, territorio norte pues del lago Titicaca. Entonces, por el Tratado Mavillazón se van a establecer los límites, ¿ya? Ok, eso es lo que quiero que entiendas, es la previa, es los Mavillazón, es el trazado de límites, ¿ya? Luego, más bien, el Polo Bustamante, que se da en el primer gobierno de Leguía, es la rectificación de esos límites y la cesión territorial de una vez para sellar que se cede la región del Acre. Más adelante tengo un mapita para que puedas ver cuál es el territorio que se cede, ¿ok? Bueno, otras cosas más durante el gobierno de Eduardo López de Romaña sería que se funda la Escuela Nacional de Agricultura, sí, porque él es ingeniero, y también se impone la libra peruana de oro, que ya había comenzado desde la época de Piérola, ¿no? Me olvidé explicarte eso, creo que me interrumpí yo misma. Lo que pasa es que la plata que teníamos, la plata estaba devaluándose, entonces se cambia más bien a patrón oro, ¿ya? Desde la época de Piérola, pero ya se hace oficial desde la época de López de Romaña. El gobierno de Manuel Candamo, que sigue a López de Romaña, también del Partido Civil, Candamo, bueno, él muere también de una manera pues abrupta, pero durante la época de Candamo se da la ley de ferrocarriles, que es importante porque por esta ley de ferrocarriles se busca ampliar toda la infraestructura ferrocarrilera porque, repito, lo que se busca es mejorar la comunicación de los territorios, principalmente donde se extrae ello, ¿no? Y también por esta ley de ferrocarriles es que vamos a tener, y sobre todo porque aquí ya estamos pues en la época de la segunda revolución industrial, ¿no? Y el Perú también tiene que
que tener pues alguno de estos inventos de la segunda revolución industrial que vienen pues durante la época también de Piérola, ¿no? Y ya más adelante se va a consolidar también en la época de Leguía, ¿no? Estoy hablando del tranvía, que el tranvía es un ferrocarril eléctrico urbano, ¿no? El tranvía puedes verlo, actualmente el tranvía lo puedes ver en Barranco, ahí hay un vagón del tranvía, es un ferrocarril eléctrico, como te digo, pues urbano nada más, y justo está frente, también en Barranco, justo está este vagoncito frente al Museo de la Electricidad, que también está en Barranco, ¿no? Para recordar un poco lo de Candam, ¿ya? La ley de ferrocarriles y te acuerdas pues con el tranvía, ¿ya? La muerte abrupta de Candamo va a hacer que rápidamente los civiles impongan pues vamos a decir, al 100%, al candidato 100% civil, ¿no? Por todos lados, que es Pardo. José Pardo es el hijo de Manuel Pardo, ¿no? Claro, estos civiles no se parecen tanto, ¿no? Quizás a los primeros civiles, porque es otra época, ¿no? Es una época ya más bien de la consolidación de la agroexportación y todo ello, ¿no? Entonces, José Pardo va a gobernar en dos oportunidades, ¿ya? Y sus dos gobiernos van a tener similitudes en cuanto a el discurso, en cuanto a la promesa y al proyecto que se lleva a cabo. Lo primero es la educación, ¿ya? Y lo segundo son las condiciones laborales. ¿Por qué lo digo? Porque en el primer gobierno de José Pardo, recuerda que se va a formar el primer gremio obrero, que es un gremio de panaderos que se llamó pues Estrella del Perú. Y si ya se están formando en gremios, bueno, y sobre todo acá nos estamos olvidando de un personaje o unos personajes muy importantes, que es los obreros que trabajan en el puerto y la dársena del puerto del Callao, ¿no? La dársena es ese espacio donde se descarga, o sea, ellos estaban trabajando casi pues 24/7, porque hay trabajo constante, ¿no? Luego de toda la exportación que estamos un poco comentando. Entonces, los del Callao, que justo van a tener una huelga acá, o sea, no solo te acuerdas del primer gremio obrero organizado, sino también una de las grandes huelgas que va a haber en el gobierno de Pardo. Parte uno es la huelga del Callao, de la gente del puerto del Callao. Entonces, acá vemos como movimiento obrero que tiene pues ya acciones, entonces esto va a hacer que Pardo convoque a José Matías Manzanilla, que va a organizar, va a comenzar pues a redactar un proyecto para leyes laborales, ¿no? Te decía que te acuerdas porque el proyecto se hace en el primer gobierno de Pardo y el proyecto se legaliza en el segundo gobierno de Pardo en cuanto a lo que sería el tema de eh, lo laboral, ¿ya? ¿Qué más? El tema educativo, que también siempre es una bandera de los civilistas, sobre todo en esta segunda parte, ¿no? La reforma del sistema educativo es ya, ¿cuál va a ser la labor, ¿no? En este caso del gobierno peruano en cuanto a la educación? Educación primaria, gratuita y obligatoria, ¿no? Y también se va a reglamentar el acceso de las mujeres a las universidades y también se va a buscar que tengan los obreros educación, ¿ya? Algo más, conflicto de límites. Acá hay un evento, ¿no? Que es la invasión, justo, ¿no? El 28 de julio de 1904, Ecuador invade territorio peruano, ¿ya? Y esto no es nada, porque más adelante, en el primer gobierno de Leguía, también va a haber un conflicto con Ecuador, que va a ser la batalla de Caquetá, donde vamos a ver, pues, la defensa del Perú de parte de Óscar Benavides, ¿no? Que ahí lo vemos aparecer por primera vez en este conflicto con Ecuador del Caquetá, ¿no? Entonces, mira, hay un conflicto en la época de Pardo, va a haber un conflicto también en la época de Leguía, y por eso es que más adelante, o sea, para entender nomás que Ecuador sigue presente, ¿ah? Pues acaso está presente ahí, siguen los conflictos con Ecuador, que es el más largo en realidad, ¿no? Bueno, algo más de este primer gobierno de Pardo, por favor, no olvidar lo que les decía de José Matías Manzanilla y el proyecto de leyes laborales, ¿ya? No olvidar esto. Bueno, también puedo mencionar que duplicó el número de escuelas y se crea la caja de depósitos y consignaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque es una institución financiera que sirve para recaudar, custodiar, más que no, recaudar no, custodiar, ¿ya? Valores, los arbitrios, todo lo que va a ser para obras públicas, ¿ya? Por eso es importante esta caja de depósitos y consignaciones. Perfecto. Leguía, parte 1. Leguía no era de los civiles. Leguía va a ser un invitado, ¿ya? A Leguía le invitan sobre todo porque es un buen empresario, ¿sí? Es un empresario exitoso. Se dedica pues a lo que es la venta de seguros, ¿ok?
Entonces lo invitan los civiles. No es de la fila de los civiles, pero es invitado, ¿ya? Es invitado. Incluso Leguía primero participó incluso como ministro, ¿ya? Y luego es invitado para ser presidente, ¿ya? Vamos a encontrar muchas características de Leguía en este primer gobierno que lo vamos a ver también en el oncenio, ¿no? Lo primero es el tema de la cesión de territorio. Les dije pues que la previa era el Tratado Osma-Villazón y aquí vamos a ver el Tratado Polo Bustamante, donde ya se cierra la frontera con Bolivia, cediendo el territorio del Acre, como puedes ver aquí en colorcito verde, ¿ya? No es el único tratado del primer gobierno de Leguía. Con Brasil también les decía, a lo largo de todo el virreinato hemos ya perdido territorio y aquí se va a detener de una vez el avance de Brasil por la Amazonía con el tratado Velarde-Río Branco. ¿Ok? Bueno, y el tratado, ahí está, Polo Bustamante en verdecito y el tratado Herrera Río Branco. Es la primera característica que se va a repetir también en el segundo gobierno de Leguía, donde se cierra también fronteras, ¿ok? Con Chile y más bien con Colombia. Y el segundo punto donde también se ven coincidencias es el tema indígena, ¿ya? La diferencia es que, o sea, Leguía va a utilizar el tema indígena más como demagogia, ¿ya? Sí, esto hay que decirlo, o sea, lo va a utilizar más como demagógico, ¿no? Porque cuando se crea la Asociación Pro Indígena, no es que, o sea le, Leguía la permitió, pero no fue una iniciativa de Leguía. La Asociación Pro Indígena, como les digo, nace pues de estos intelectuales sanmarquinos liderados por Pedro Zulden, sobre todo de denunciar todos los abusos indígenas que existían, ya, pero bueno, se da pues en la época de Leguía y esto le permite pues a Leguía luego utilizar el tema indígena pues como parte de su demagogia, ¿no? Se da el primer paro general obrero, por eso les decía que hay una huelga en el Callao en el primer gobierno de Pardo, pero en el gobierno de Leguía, el primer gobierno de Leguía hay un paro general, lo cual va a permitir que ya de a pocos, de una vez, se comiencen a dar diferentes mejores condiciones laborales para los obreros. ¿Ok? Pues una de estas que se da es la ley de accidentes del trabajo por el cual se iba a indemnizar a los obreros afectados en sus centros de labores. ¿Ya? Luego el primer gobierno Leguía que termina también bastante, o sea, termina feo porque a Leguía lo van a obligar incluso a renunciar. Va a organizarse este levantamiento, el hermano de Pirola. El hermano de Pirola va a estar liderando este levantamiento que quiere obligarlo pues a Leguía a renunciar, pero finalmente es rescatado Leguía por la gendarmería y no renuncio, ¿no? Eso ocurriría más adelante. Luego de Leguía va a venir alguien que los civiles no van a estar de acuerdo que llegue al poder. Guillermo Billinghurst es un personaje más ligado al Partido Demócrata, ¿ya? De Piérola. Y por eso es que los civiles van a ser la oposición de Billinghurst, ¿ya? Por ahí algunos dicen, profe, Billinghurst es un gobierno populista así demagógico. No, aunque no lo crean, Billinghurst también, la oposición que hay por Billinghurst es porque Billinghurst sí cree, ya cree en estas mejores condiciones laborales que debe tener el obrero. Por eso es un populismo, pero no demagógico. Él sí cree en estas mejores condiciones que debe tener el obrero, ¿no? Por eso vemos allí, pues, Billinghurst cuando postula contra Spíllaga, ahí dice, pues, ¿no? Billinghurst le dicen pan grande, ¿no? Sobre todo por el tema, pues, del populismo y todo el apoyo popular que tiene porque Billinghurst ha sido previamente alcalde de Lima, ¿no? Entonces, un gobierno populista sobre todo porque incluso dentro de las propuestas estaba, aparte de las mejores condiciones laborales, incluso casas para los obreros, pero ojo, él sí tenía esta intención, por eso es que más bien va a generarse oposición del lado civil y oposición, ¿no? O sea, ya te imaginas que tiene de oposición al Congreso principalmente Billinghurst, ¿no? Él es del Partido Demócrata, es un gobierno populista, apoya el reglamento general, pues, de huelgas. Entonces acá nos damos cuenta por qué decimos un gobierno populista, ¿no? Él se está de acuerdo incluso con ello, ¿no? Y para eso comienza con la imposición de la jornada de 8 horas, donde había ocurrido unas primeras huelgas para los obreros trabajadores de el muelle y la dársena del Callao, ¿no? También se crea en el gobierno de Billinghurst el departamento de Madre de Dios, sobre todo porque les decía que de a poco se ha ido fundando Puerto Maldonado primero por todos los tipo Fitzcarral que han llegado para ocupar y comenzar con la explotación del caucho, ¿no? Ojo, en el gobierno de Billinghurst
es que se van a dar levantamientos en lo que es el altiplano, ¿ya? Y por eso es que se manda a Teodomiro Gutiérrez Cuevas, pero estos levantamientos son por los gamonales principalmente, ¿ya? A Teodomiro Gutiérrez Cuevas en la época de Billinghurst para que vaya a terminar con estos levantamientos, pero Teodomiro Gutiérrez Cuevas va a sentir empatía y se va a volver más bien un líder de estos levantamientos, ¿ya? Y estoy hablando de Rumimaki, que se va a revelar todavía más adelante en el segundo gobierno de José Pardo, pero aquí se va en el gobierno de Billinghurst, ¿ya? Bueno, Billinghurst tenía la oposición del Congreso, de los civiles, entonces aquí va a haber una nueva alianza que te debe llamar la atención porque se va a repetir en dos momentos, ¿ya? Se convoca a Benavides. ¿Quién lo convoca? Los civiles. ¿Para qué? Para que se haga un golpe de Estado, pero ojo, él no se va a quedar en el gobierno. Es un golpe de Estado para servir de tránsito o de regreso al gobierno de los civiles. Benavides, golpe de Estado, derroca a Billinghurst y regresa el poder a José Pardo y Barreda, ¿no? Estalla la Primera Guerra Mundial, esto significa incremento de las exportaciones para el Perú, pero recuerda que también luego de que termina el conflicto, recesión también económica, ¿no? El Perú primero se muestra neutral, pero luego el Perú decide romper, luego de que se ha hundido una embarcación, que es el Lorton, una embarcación peruana se ha hundido en las costas españolas, se rompe relaciones con el imperio alemán. El proyecto de Matías Manzanilla se lleva a cabo en ese segundo gobierno de Pardo. Se establece las 8 horas a nivel nacional y también se reglamenta el trabajo de mujeres y de menores de edad, ¿no? Sobre todo para que menores de edad no trabajen, ¿no? Se da también la libertad de cultos y no olvidar la rebelión de Rumimaki, Teodomiro, que había sido enviado desde la época de Billinghurst. Este levantamiento era sobre todo por los gamonales, por el incremento del precio de la lana y porque, les decía, el Estado le había dejado libre de trabas la expansión y la formación de estas haciendas latifundistas, ¿no? O sea, cada vez se le quitaba más territorio a las poblaciones indígenas. Terminamos entonces con el oncenio de Leguía. La pregunta siempre es, ¿cómo Leguía logra quedarse en el poder tanto tiempo? Bueno, para esto se va a dar cuenta del poder de manipular y reformar las constituciones para mantenerse más tiempo en el poder, ¿no? Leguía, ya lo hemos visto en su primer gobierno, es un régimen civil, pero no podemos negar que es un régimen personalista, autocrático, autoritario, donde el discurso va a ser modernizar al Estado. Y toda la gente va a sentir que es un gobierno del progreso, que es un gobierno moderno, porque se mejora la infraestructura, porque va a haber sobre todo bastantes obras públicas, carreteras, pero esta sensación de progreso siempre hay que preguntar, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Con qué dinero se hace? Bueno, se va a hacer con el apoyo norteamericano, porque Leguía tiene la política de empréstitos, es decir, préstamos norteamericanos, lo que lamentablemente va a acrecentar la dependencia del capital norteamericano. O sea, que ha desplazado al capital británico, más bien el capital norteamericano va a estar presente aquí en el Perú. Y eso es un problema a la larga, porque sabes que la crisis del 29 va a arrastrarnos también con ella y va a arrastrar definitivamente al gobierno de Leguía. Leguía se enfrentó con Aspíllaga en las elecciones. Leguía había ganado porque Leguía tuvo una campaña muy demagógica donde cada quien le dijo lo que quería escuchar, ¿no? Vamos a recuperar Tacna y Arica, se mostraba con un anciano, pues Cáceres, a los jóvenes, ¿no? Le dijo, sí, ustedes van a ser parte del gobierno. Mira, esto podemos entenderlo como este proyecto que él menciona de la patria nueva, ¿no? Lo que pasa es que Leguía critica, ya no se va a hacer el gobierno como antes, o ya no vamos a seguir como los civiles, ¿no? Más bien una nueva forma de gobierno donde la clase media va a ser parte del Estado. Entonces esto hace pues que resulte atractivo, por ejemplo, incluso para muchos jóvenes sanmarquinos que no se sabe cómo, pero lo declararon pues maestro de la juventud, ¿no? Entonces hay que entender que Leguía finalmente es una dictadura civil, no es un gobierno netamente autocrático. Les decía que por más que gane las elecciones, como los civiles piden que se cuente otra vez los votos, no quieren reconocer, o al menos eso justifica Leguía, que no se quiere reconocer su victoria, Leguía hace un golpe de Estado, ¿ya? Hace un golpe de Estado, así mismo, ¿no? Un golpe de Estado, luego forma una asamblea nacional que termina siendo una asamblea constituyente
y va a dar una nueva constitución. O sea, la de 1860, que es la que más duró, va a dar pie a la constitución de 1920, que reemplaza a esta de 1860 y va a comenzar a establecer las condiciones favorables para Leguía. Primero, el mandato, el tiempo de gobierno es de 5 años. Y ojo, acá viene, cuando se elige el presidente, también se elige el Congreso. Esto le servía a Leguía para tener al Congreso de su lado, porque Leguía cuando gana no tiene la mayoría en el Congreso. Y ya sabes qué pasa cuando no hay mayoría en el Congreso, ¿ya? Así que Leguía sí se aseguraba, pero obvio, de una manera autoritaria, dictatorial, por esta constitución de 1920 se aseguraba que se elija tanto al presidente como al Congreso. Otra cosa también de esa constitución, si el Congreso no le daba el voto de confianza a los ministros tenían que renunciar. ¿Te suena conocido? Pues sí. ¿Cómo nos damos cuenta más que es un gobierno dictatorial? No va a haber gobierno, pues, distrital, ¿no? No va a haber municipalidades. Van a ser reemplazadas por una junta de vecinos notables elegidas por Leguía, y así que todo elegido por Leguía. Lo único interesante y relevante es que por la Revolución Mexicana, esta constitución va a tener bastante estas garantías sociales de la Revolución Mexicana y por otro lado también se busca reconocer a las comunidades indígenas, ¿ok? Persecución política. Acá tenemos, por ejemplo, a José Carlos Mariátegui, que va a ser, pues, invitado a estudiar fuera, por no decir que va a ser prácticamente, pues, expulsado, igual que Víctor Raúl Aya de la Torre. Es casi eso es lo que hacía Leguía, ¿no? Cualquier opositor, chao, exiliado. Bueno, esto lo vamos a ver con más tiempo, sobre todo en el tercer militarismo, pero ya hay que ver que líderes como Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui son, pues, líderes de partidos de masas, ¿no? El Partido Socialista, que luego se convierte en comunista, y por otro lado el APRA, que sí, la R es de revolucionario. Ya lo vamos a ver también cómo van formándose estos líderes, ¿ya? Finalmente, por la amplia burocracia que hay, va a ser un gobierno corrupto, sobre todo porque esta constitución, una vez se haya acabado el primer gobierno de Leguía, va a ser modificada para reelegirse y luego va a ser modificada para la reelección indefinida, ¿ya? Que no se va a permitir porque finalmente Leguía va a ser derrocado, bueno, por un golpe de Estado en 1929, ¿no? En lo económico, ya les dije, préstamos, y lo terrible es que hay un acuerdo, pues, secreto, ¿no? Que es ya entregarle así, bueno, entregarle a la IPC la extracción de La Brea y Pariñas, ¿no? Sí, se reconoce que se midió mal, pero no se le cobra impuestos, ¿no? O no se le sube en todo caso el impuesto, no se le cobra lo que debía, y te das cuenta, pues, que es pro norteamericano, ¿no? Se sentía el progreso, pero lamentablemente era con estos préstamos, ¿no? ¿Por qué se sentía el progreso? Por cómo se modificó la ciudad, sobre todo con la construcción de avenidas principales y también de plazas principales. Todo esto porque Leguía tuvo que hacerse cargo también de las celebraciones súper fastuosas de el centenario de la independencia y el centenario de Junín y Ayacucho, ¿no? ¿Cómo se puede construir tanto? La ley de conscripción vial conocida como la mita republicana. Todos los varones del Perú de 18 a 60 años estaban obligados a trabajar gratis de 12 a 20 días, 16 incluso a 20 días al año, ¿ya? Si no querían trabajar, podían pagar. Ya te imaginas quiénes no podían pagar y sí o sí tenían que trabajar, los indígenas, ¿ok? Ahí están las festividades del centenario y ya te había mencionado, acá está el mapita, cómo se cierran fronteras en este gobierno de Leguía, ¿no? El Tratado Salomón Lozano, donde se cede el llamado, pues, trapecio masónico, por eso cuando ves nuestro mapita tiene una forma tan extraña, ¿no? Tan extraña justo allí en la frontera con Colombia, y el Tratado Radagamio Figueroa Larraín, con la cual Chile consiguió lo que quería, ¿no? Quedarse con Arica. O sea, prácticamente no se habló nada de Tarapacá y simplemente se decidió qué hacer con Tacna y Arica, y lo más salomónico fue allá. Tacna regresa al Perú y Arica se queda a Chile. Prácticamente eso es lo que fungió en el Tratado Radagamio Figueroa Larraín, ¿no? Ya sabes, esto lo vamos a ver sobre todo con calma para hablar también del golpe de Estado. No te preocupes que la próxima semana recién tenemos el examen. El crack de 29 arrastra la economía estadounidense y por tanto también el gobierno del Perú que dependía de esta economía, ¿no? Un golpe de Estado, el golpe de Estado de Luis Miguel Sánchez Cerro, las protestas por mantenerse Leguía en el poder y finalmente pues el
la ascensión, ¿no?, del tercer militarismo. Perfecto. Les doy entonces ahora las alternativas de esta semana, ¿ya? La 1, bueno, ahí también tienes en la página 9 las principales, ¿no?, avenidas que se hicieron, ¿no? La 1. La 1 es la letra A. En el plano social, en el gobierno de Miguel Iglesias, el levantamiento de Atusparia, esta rebelión antifiscal. 1, letra A, 1, letra A. La 2, el contrato Grace. 2, letra B, libre navegación, 3 millones de toneladas de guano y la administración. Disculpa, el pago de 80.000 libras esterlinas, ¿ya? La 2, letra B. 1A y 2, letra B, sobre el contrato Grace. La 3, sobre el gobierno Nicolás de Piérola. La letra C. Dentro de esta decisión de la misión francesa estuvo la creación de la Escuela Militar de Chorrillos, así como el servicio militar obligatorio, no la prohibición, ¿ya? Así que la 3 es la letra C. La 4, orden cronológico, letra D. José Pardo, con el primer gremio, Leguía, con el Tratado Velar de Río Branco, Benavides, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, y Pardo y Barreda, rompiendo las relaciones con Alemania. Así que la 4, dedo. Y la 5, verdadero y falso sobre Leguía. Letra A, conscripción vial, sí. ¿Se reconoció las comunidades indígenas? Sí. La asociación pro-indígena fue en el primer gobierno, ¿ya? Así que eso sería falso. Y se desplaza la dependencia del capital inglés por la dependencia del capital norteamericano. Así que es la letra A. Otra vez, ya la 1, letra A, la rebelión de Tusparia en el gobierno de Miguel Iglesias. La 2, el contrato Grace, la letra B. La 3, la letra C, esta misión francesa militar del gobierno de Piérola. La 4, orden cronológico, letra D. Y la 5, verdadero y falso sobre Leguía, letra A. ¿Ok? Listo. Eso es todo. ¿Ok? Mireya, el laudo de París es eso. El laudo de París es justo la entrega de el territorio de la Brea y Pariñas, ¿no? Digo la entrega en el sentido de que no se le cobró la deuda que tenía de los impuestos, ni tampoco se le subió el impuesto, a pesar de que se sabía que de 10 pertenencias, en realidad explotaba 40.000, ¿ya? De 300 soles, en verdad debía más de 1.000.000, ¿ya? Ese es el laudo de París. Laudo es, laudo, L-A-U-D-O, laudo es porque se busca que en el extranjero, en este caso en París, sea una corte extranjera la que finalmente decida un término. ¿No sabes que los países pueden pedir que en el extranjero o que un país del extranjero sea el mediador o que sea el que resuelva, en este caso, el problema de la Brea y Pariñas? Se resolvió de una manera terrible para el Perú por el laudo de París en la época de Leguía, ¿ok? Listo, sí, ya sé que me pasé el tiempo. Muchas gracias, señorita Dominic. Listo. Tengan entonces una excelente semana. La próxima semana ya nos toca ver un poco de historia universal. También tenemos la próxima semana el tercer examen, ¿ya? Así que tengan una buena semana como siempre. Recién estamos martes y cuídense, pero cuídense en serio, ¿ya?